Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos una nueva sesión el día de hoy, martes 18. Hola Natalia, muy buenos días, bienvenida. ¿Cuál es el tema que nos corresponde el día de hoy? Vamos a marcarlo acá. Ese no está marcadito acá. Tenemos el tema del día de hoy. Sería principios de la conducción. Es el tema que nos convoca hoy día. Hola María, ¿cómo estás? Hola Julio, muy buenos días. Cecilia, Ángel y todos los que se van integrando. Disculpen si no alcanzo a leerlos a todos porque igual va pasando rápido acá, pero ahí alcanzo a saludar a algunos por lo menos. Hola Perlita, Roger, hola, ¿cómo estás? Y Rosita María dice, profesor, tengo una duda con la clase anterior respecto a las luces de estacionamiento. Pregunta nomás, Rosita. Pregunta, aprovecha pregunta antes que iniciemos, mientras yo voy dando la introducción al tema del día de hoy. Como dice acá, segunda sesión, principios de la conducción. ¿Ya? ¿A qué se refiere principios de la conducción? Bueno, es la base de entender algunas nociones sobre el funcionamiento del vehículo. ¿Ya? Nociones técnicas sobre el funcionamiento del vehículo. Esa es la base del principio de la conducción. Y también sobre algunas leyes físicas que afectan la conducción, ¿ya? Dentro del funcionamiento del vehículo tenemos la seguridad activa, ¿cierto? También la seguridad pasiva que compone el vehículo, componentes que nos protegen en caso de siniestro, ¿ok? Y también, como ya dije, por último, tenemos algunos temas que tienen que ver con las leyes físicas que afectan la conducción. ¿Hay leyes físicas que afectan la conducción? Por supuesto. Hay leyes físicas como la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga, la energía cinética, ¿ok? Entonces, igual es importante entenderla, entender estas leyes físicas para poder tener una mejor conducción de nuestro vehículo. Ya. Y acá me siguen comentando. A ver, Rosita tenía una pregunta que dice, en el manual del vehículo que tenemos en el manual del vehículo que tenemos en casa, no aparece cuál es en el tablero. Ah, ya. Mira, más que en el tablero está en el switch de encendido de luces, ¿ya? La luz de estacionamiento, yo diría que en casi todos los vehículos, es la primera vuelta que tú le das al switch. El encendido de luz, igual en la mayoría de los vehículos, en la mayoría, se hace desde un mando de la que está al lado izquierdo del volante. Ahí mismo donde tú activas los intermitentes que suenan hacia abajo o hacia arriba, en la puntita de ese mando, de esa palanquita, tú la giras, y el primer giro que da corresponde a la luz de estacionamiento. Si das un segundo giro, quedan luces bajas. Y si tú empujas la palanca hacia adelante con la manito, se activa luces altas. ¿De acuerdo? Así se activa esa luz, querida María. Espero que haya quedado claro. Ya. ¿Qué más me pregunta? Ahí Tamara saludando. Hola Tamara, bienvenida. Y María me dice, disculpe, ayer no estuve en su clase en la mañana, estuve el de la tarde. Ya, querida María, igual de la tarde con la profe Valeria, también una muy buena clase, así que igual a las 9, si no me equivoco, a las 21 horas, los mismos temas que vemos en la mañana, se vuelven a repetir en la tarde, pero ahí cambia el profe y está la profe Valeria igual, ella también muy cercana a usted y puede ir respondiendo todas estas dudas también. Ya, ¿qué más me preguntan aquí? Me dice Rosita, solo dice luces de carretera, posición. La posición, esa es de estacionamiento, Rosita María. Posición también se llama luces de estacionamiento. Delantera de cruce, dirección delantera. Tendrías que decirme también qué tipo de marca de vehículo es para yo más o menos ver ahí cómo podría ser el switch, ¿ya? Ah, Elizabeth, gracias Eli ahí por ese piropo, muchas gracias. Está haciendo pebre Eli, qué rico, ahí nos cuenta ya. Acá tratamos de interactuar con todos los alumnos dentro de lo que podemos, por si acaso. Muy bien. Tienes un Subaru, ya, debería ser así como yo te digo. Se activan desde el switch izquierdo, ¿cierto? Lo que está preguntando Rosita igual está ligado a este tema, ¿ah? Porque tiene que ver con la seguridad activa del vehículo, con el funcionamiento del vehículo. ¿Ya? Hoy día no vamos a hablar tanto de las luces. Hay otra clase donde yo hablo más de las luces, ¿ya? Que es la clase de conducción en circunstancias especiales. Y hablamos de la conducción en oscuridad. Y ahí hablamos más de las luces, ¿ya?
Pero acá sí también está bien estos dispositivos que debe el conductor saber activarlos son muy importantes. Mi consejo es, Rosita, que usted intrusee harto en su vehículo. Busque una persona que sea conductor, que igual, si no está haciendo el curso en ninguna escuela, algún cierto acompañante al lado que tenga licencia de conducir y también la puedo orientar con todos estos dispositivos que tiene el vehículo para que usted intrusee, manipule ahí, vea cómo se enciende, cómo se apaga, para qué. Es muy importante esto que estoy comentando, uno de pronto lo ve como en menos, pero es muy importante, miren bien, escuchen, el conocimiento de todos los dispositivos del vehículo, sobre todo si están próximos a dar examen práctico, ¿ya? Y, por ejemplo, es un auto nuevo que ustedes practicaban en otro tipo de auto y se cambiaron de modelo, marca, qué sé yo, conozcan los dispositivos porque algunas cosas varían, ¿de acuerdo? Ya el desempañador de los vidrios, por ejemplo, es súper importante saber dónde están. En este tiempo que hay tanta humedad, tanto frío y se empañan los vidrios, el desempañador trasero y el delantero, ¿ya? La orientación del viento hacia los vidrios, ¿cierto? Con respecto a la ventilación del auto. Ya tienen como una rejilla ahí que hay que orientarla muchas veces para los vidrios laterales. Entonces, es muy importante saber todo eso, ¿ya? En términos de aeronáutica, a los pilotos que le enseñan esto, que ellos tienen una gran cantidad de instrumental, se les llama hacer cabina. Habían algunos alumnos que cuando yo hacía clases prácticas le decía, vamos a hacer cabina. ¿Y qué cosa es hacer cabina? Que él me identifique todos los instrumentos y mandos que tiene el vehículo, que los manipule. Lo hacía practicar mucho también con la palanca de cambio, pero sin mirarla, solamente el movimiento, ya que aprenda de memoria el movimiento. ¿Ya? Y todos los instrumentos. Hay algunos que son más importantes que otros, sí. Por ejemplo, la luz de advertencia de peligro. Todos debemos saber dónde está porque es una luz que se activa rápido. ¿Ok? Ya, no me quiero alargar mucho, pero esa es la idea. Que vayan manipulando intrusé y lo reconozcan rápidamente encendido de luces, ¿cierto? Calefacción, ventilación, desempañadores, limpia parabrisas si es que llueve, limpia parabrisas trasero, etcétera. Principalmente el de las luces, en todas las luces que tiene el vehículo. Así que la pregunta, Rosita, está muy buena y ojalá que les sirva todo lo que le acabo de comentar. Gracias, Rosita, por tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Vamos ahora sí a lo que nos convoca, que también tiene que ver con esto que preguntaba Rosita, así que no está muy alejado. Miren, esta clase la tenemos dividida en tres temas principales, ¿ya? El funcionamiento del automóvil, que es lo primero que vamos a ver. Principios de funcionamiento del automóvil, cómo funciona, por qué funciona, ¿ya? ¿Cuáles son sus principales sistemas? No vamos a ver toda la parte mecánica porque sería mucho, pero sí sus principales sistemas y algunas cosas que usted como conductor debe chequear, ¿de acuerdo? Todo esto del funcionamiento del automóvil, todos estos sistemas, los podemos llamar también seguridad activa o primaria, ¿ya? ¿Por qué seguridad activa? Porque es lo que mueve al vehículo, es lo que participa, lo que está actuando cuando usted está moviendo el vehículo, está trabajando el motor, se está moviendo el sistema de dirección del vehículo, la suspensión del vehículo, ¿cierto? Los frenos, las luces, todo tiene que ver con la seguridad activa, ¿ya? Todo lo que mueva el vehículo es seguridad activa. Después de esto vamos a hablar de la seguridad pasiva también. ¿Qué cosa es seguridad pasiva? Es todo lo que nos protege, los elementos principalmente interiores que tiene el vehículo que en caso de siniestro nos protegen para que los ocupantes suframos los menores daños posibles. El más conocido es el cinturón de seguridad, pero los autos tienen más elementos que nos protegen. Seguridad pasiva entonces protege. ¿Cuándo? Cuando ya ha ocurrido el siniestro. Así lo diferenciamos de la seguridad activa, para que no nos confundamos, ¿ya? La seguridad activa es lo que mueve al vehículo y previene que ojalá no ocurra el accidente, ojalá, ¿ok? La seguridad pasiva es la que nos protege para que suframos los menores daños posibles cuando ya ha ocurrido el accidente o el siniestro, ¿ok? Bien, y el tercer tema tiene que ver con las leyes físicas que afectan al transporte. Como le dije en principio, hay ciertas leyes físicas que afectan su conducción, sí, ya que igual hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, la fuerza de gravedad al bajar, al subir pendiente, la fuerza centrífuga en las curvas, la aceleración, la energía cinética, entender que un auto no se detiene en unos pocos metros, o sea, hay un proceso igual, desde que usted reacciona hasta que empieza a frenar, el auto sigue avanzando de acuerdo a la velocidad que lleva. Eso es por la energía cinética que desarrolla el auto. ¿Ya? Entonces, parar un auto igual consta de varios pasos. Entonces, entender todos estos fenómenos y leyes de energía física que afectan al transporte es muy importante para usted como conductor. Vamos entonces con el primero, funcionamiento del vehículo. Ya. Lo que ustedes están viendo en pantalla
Lo que ustedes están viendo en pantalla, estaba leyendo a Rosita nuevamente, que me dejó un mensaje muy lindo y muchas gracias, Rosita. Realmente eso es muy motivador para uno para seguir trabajando así. Ya, lo que ustedes están viendo en pantalla nos muestra aquí como la principal división de un vehículo. Ven ahí un esquema y los principales sistemas del vehículo, ¿ya? El chasis se alcanza, pero ojo, eso no es completamente el chasis, Julio. De hecho, ahí ni siquiera está el chasis, ¿ah? Julio. Ahí ni siquiera está el chasis, Julio César. Porque el chasis es el armazón que soporta el vehículo y donde están ancladas todas las demás piezas, donde se asienta la cabina, la carrocería, los asientos, y también donde están anclados los ejes y todo lo demás. Y ahí no está el chasis. Si tú te das cuenta, lo que ustedes ven ahí son los sistemas de rodado, las ruedas, ven el motor, que es el corazón del vehículo, ¿ya? Y, ¿te das cuenta, viste, Julio? Y desde que el movimiento sale del motor, cómo se conecta la caja de cambio a través del sistema de embrague, después la caja de cambio, después va el sistema de transmisión. Eso azul que tú ves, estimado Julio y todo el mundo, no es el chasis. La parte azul que se ve ahí es la transmisión, tal como dice ahí al ladito dice. Buena tu acotación, Julio, porque así me das tiempo para, o me das chance a que yo pueda ir explicando y haciendo la diferencia. Entonces, ¿cuál es la transmisión? La que transmite el movimiento desde que nace el motor hacia el eje trasero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con el chasis? El chasis es como el esqueleto del vehículo que soporta todo el peso y que es donde van anclados todos los sistemas. Eso es el chasis, la columna vertebral del vehículo, ¿ya? Que comprende bastidores, travesaños, etc. Ya, entonces, como vemos acá, esta composición básica nos muestra cómo el vehículo logra su movimiento, en el fondo es eso. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un vehículo? Bueno, un vehículo se mueve principalmente porque tiene un motor que es donde nace el movimiento. ¿Cómo nace el movimiento dentro del motor? Podemos decir que el motor es el corazón del auto, ¿eh? El motor es el corazón del auto. ¿Cómo nace el movimiento? Bueno, dentro de este motor se produce un efecto químico, ¿ya? ¿Químico por qué? Porque ahí llegan porciones de aire y combustible que se mezclan. Se hace una mezcla que viene programada por un computador. Antiguamente era por un carburador que hacía la mezcla. Hoy en día el computador, ¿cierto? A través de sensores, la mezcla viene programada y le indica el mismo computador a la bomba inyectora cuáles son las proporciones de aire y de combustible que deben mezclarse, ¿ya? Estas mezclas dentro de unos contenedores llamados cilindros, ya llega ahí y se comprime por un elemento móvil que se llama pistón, ¿ya? Y el mismo computador manda la señal exacta y precisa en el momento que tiene que ser encendido por una chispita, y ahí se produce una explosión. Entonces ahí tenemos prácticamente que es un experimento químico. Si lo analizamos desde ese punto de vista, es pura química eso. Mezclar unos elementos, ¿cierto? Aire, combustible, comprimirlo y después encenderlo con una chispa para producir una explosión. A partir de ese momento, la explosión mueve a otro elemento. La misma explosión mueve un elemento llamado pistón, los elementos móviles que van dentro del cilindro. Y ahí obtenemos el primer movimiento mecánico, ¿ya? El movimiento del pistón. Al moverse los pistones, porque son varios, dan lugar también a que gire un eje que se llama cigüeñal. ¿Qué obtenemos ahí? El movimiento circular continuo. Así el motor entonces genera movimiento circular. Y ese movimiento, como muestra acá la imagen, se transmite hacia la caja de cambio, que estaría acá en verde, ¿ya? ¿Qué es la caja de cambio? Es un modificador del movimiento, modifica la fuerza y la velocidad. ¿Y cómo lo modifica? De acuerdo al cambio que coloque el conductor. Si el conductor coloca un cambio bajo, que generalmente se conoce como cambio bajo primera y segunda, se transforma en un movimiento de fuerza, de no mucha velocidad, pero sí de mucha fuerza. Si el conductor selecciona un cambio alto, ¿ya? Se transforma la energía que pasa a la caja de cambio en más velocidad, no tanta fuerza, pero sí más velocidad, como cuarta, quinta, ¿de acuerdo? Entonces, así pasa el movimiento del motor a la caja de cambio. Pero antes de llegar a la caja de cambio, aquí en medio, si ustedes ven, hay una zona que la resaltamos con color rosado y le hemos puesto embrague. Ese sistema de embrague, ¿cuál es la función? Tan simple como conectar y desconectar. Usted conoce el pedal del embrague, claro, ese que se maneja con el pie, ese que va a fondo, ok. Ese hace la función de mover ese mecanismo para que se conecte y se desconecte. Cada vez que usted lo presiona a fondo, este mecanismo se separa, se desconecta. Cada vez que usted levanta el embrague, llega a un punto de conexión, esto se conecta y empieza a trabajar en conjunto, ¿ok? Ya. Y una vez que ese movimiento pasó a la caja de cambio, acá fue modificado, luego debe transmitirse hasta el eje de tracción.
que se conoce como eje de tracción, el que hace la fuerza para que el auto se mueva, ¿cierto? En este caso, ¿qué tipo de auto sería este? ¿Tracción trasera o tracción delantera? Me responden mientras yo leo a Carmencita, que me dice, Carmen, profe, consulta alguna de estas definiciones. ¿Eso será pregunta del examen? Algunas sí. De hecho, el embrague es pregunta de examen. La función del embrague es pregunta de examen. El del motor también. ¿Cuál es la función o misión del motor o el objetivo del motor? Ahí está. Ahí está. Luego voy a volver a colocar más específicamente también la función del motor. Ya, y todo el mundo me respondió tracción trasera, por supuesto, porque el movimiento pasa desde el motor hacia el eje trasero. Excelente. También hay vehículo de tracción delantera. También hay vehículo de tracción delantera. Es muy importante saber esto, ¿ah? Es muy importante. A ver, le voy a contar una experiencia. Siempre me gusta contar experiencias. Hace poquito, este fin de semana, ¿qué pasó? Con un amigo fuimos a la nieve, fuimos a un volcán que tenemos por acá cerca, aprovechando, ¿cierto?, los días bonitos que están, más o menos bonitos, pero había harta nieve, harto frío. ¿Y qué pasó? Ya dijo, vamos a la nieve, pero había que llevar cadena, uso obligado de cadena, ¿ok? Fuimos en su furgón, ya, porque ahí nos subimos ahí, varias, hicimos un grupito, fuimos en grupos, ya, así que ya, bien, genial. ¿Y qué ocurrió? De repente, no, ¿sabes qué? Están permitiendo la subida al volcán, pero con cadenas. No teníamos cadenas, ninguna, andaba, chuta, ¿qué hacemos? Ya no, se arriendan cadenas, vamos, listo. Pasamos a arrendar las cadenas, todo bien. Amigo, ¿dónde instalamos las cadenas? En el eje de tracción, obviamente, ya casi todos ahí sabían. Dije, amigo mío, ¿qué tracción tiene su furgón? Delantera, dijo. ¿Seguro? Sí, delantera, tiene tracción delantera. Querido amigo, ¿lo has visto en el manual? Sí, sí, tracción delantera. Muy bien. Pusimos las cadenas en la rueda delantera. A ver, vamos a imaginar que estas son las cadenas. Acá está con rojo, sí. Las cadenas ahí. Tiene una técnica para colocarlas, ¿ah? Y una medida igual. No cualquier cadena sirve para cualquier neumático. Ok, listo, están puestas. Ya subimos bastante bien hasta cierto punto. De pronto empezó a patinar, nos bajamos a mirar qué pasa. Claro, y nos damos cuenta que cada vez que patinaba, las que giraban por mucha velocidad las ruedas traseras, pues, quedaban patinando ahí mismo con mucha fuerza. Entonces, no, si hubiera sido tracción delantera, no tenían por qué patinar las ruedas traseras. Se equivocó, amigo, su furgón tiene tracción trasera. Entonces, ya, ¿qué nos deja como enseñanza esa pequeña experiencia? Hay que saber su vehículo qué tracción tiene. Tan simple como eso. Y para eso, el fabricante, manual del usuario, ahí está. ¿Qué tracción tiene mi vehículo? En ese caso, las cadenas iban en las ruedas traseras, en las ruedas de tracción, las que hacen la fuerza. ¿Ok? Bien, estimados, sigamos. Vamos ahora a hablar más del motor, un poquito más del motor. Recién me hacía una pregunta por ahí alguien, se me olvidó quién era, pero me decía, ¿estas preguntas, esta definición aparece en el examen? Por supuesto que sí. Aparecen estas preguntas, algunas de estas, varias yo diría, de lo que yo estoy hablando en el examen. Por ejemplo, el funcionamiento del motor. ¿Ya? ¿Cuál es la función del motor? Transformar la energía. ¿Ya? Transformar un fenómeno químico en uno mecánico. Generar movimiento. ¿Ya? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se llama el elemento que recibe la fuerza de explosión? ¿Cómo se llama el elemento que recibe la fuerza de explosión? Miren, lo acabo de marcar ahí. Me lo pueden escribir ustedes para que no se lo olvide. ¿Cómo se llama? Se llama pistón. Hola, me dice Pro. No entendí muy bien, Génesis. Hola, Génesis. Ya. Pistón, hola. Ya, perfecto. Se llama pistón. Profe. Ah, profe, ya. Me te quise decir profe, ya. Ya, Génesis. Bien, muy bien, Génesis. ¿Cómo está, Génesis? Creo que no te vi conectada ayer, Génesis, ¿ah? Ya. Ya, muy bien, amiga. Muy bien, Génesis García. Muy bien. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a todos los que se van integrando, ¿eh? Espero que sea de su agrado la clase. Esta clase es un poquito larga, les digo al tiro, ¿ya? Ya, y hoy día me voy a relajar un poquito más igual con ustedes, voy a alargar un poquito más la clase porque creo que después no hay más clases, ¿de acuerdo? Así que vamos en beneficio de, obviamente, toda la información que podamos entregar a ustedes. Sí, ese elemento entonces se llama pistón, y ahí tiene usted un ejemplo. Ahí tiene un pistón, ahí tiene otro pistón, ahí tiene otro pistón, y ahí tiene otro pistón. ¿Ya? Esos son los que se mueven y reciben la fuerza de la explosión. Esos se mueven dentro del cilindro, ¿ok? Y al moverse, al hacer este movimiento rectilíneo, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo, le dan movimiento circular continuo a este eje que está acá, que se llama cigüeñal, ¿ya? Hacen que este cigüeñal gire.
¿Ya? Acá ya tomamos lo que se llama las revoluciones. Cuando hablamos de revoluciones, giros, revoluciones del motor, ¿ya? Los giros del motor. Entonces, las vueltas que da este eje, que se llama cigüeñal, son los giros del motor. Cuando usted escuche cuántas RPM por minuto, significan cuántas revoluciones por minuto, o sea, cuántos giros da el cigüeñal en un minuto. Si su motor está trabajando a 1000 RPM, significa que este eje de acá está dando 1000 vueltas en un minuto. Imagínense lo rápido que esto gira por todas las explosiones que se producen. Entonces el trabajo del motor es súper intenso, súper intenso. Hay mucha fuerza aquí adentro contenida, mucha energía, producto de las explosiones, está explotando a cada rato. No es que sea una explosión un rato, después, pasado un minuto, otra explosión, no. Esto es muy rapidísimo, explosión tras explosión. Si fuera posible ver el interior de un motor con la vista humana, y usted lo acelera un poquito, y ni siquiera que lo acelere, trabajando solito en relantí, que se llama, sin acelerarlo, trabajando solo, a 800 o 1000 revoluciones por minuto, o sea, 1000 vueltas en un minuto, con el ojo humano usted no alcanzaría a percibir el movimiento de los pistones, porque es demasiado rápido. Imagínense la intensidad. Y cuando usted lo acelera, cuánto más rápido esa cosa se mueve, imagínense, ¿ya? El trabajo es súper intenso. Por ende, para que soporte todo ese trabajo, el motor está fabricado con materiales especiales, ¿ya? Sobre todo en el bloque. El bloque es la parte como más maciza del motor, ¿ya? A ver, el bloque estaría como por aquí, claro, por la parte media. Es como la parte más maciza, y es justamente ahí donde se contienen los cilindros y los pistones. Es la que soporta mayor energía. Y por las paredes del bloque hay unos canales. En esos canales circula el líquido refrigerante. Todo el sistema que hace que el motor se refrigere se conoce como sistema de refrigeración. Pero el motor también necesita un sistema que esté lubricando todas estas piezas que se mueven, porque son muchas piezas que se mueven adentro y a una tremenda velocidad. Y estas piezas van muy unidas unas a otras, muy, muy unidas. Entonces, ¿qué ocurre? Si llega a haber un roce directo, con toda esa velocidad, estas piezas se podrían dañar fácilmente. Por ende, siempre hay también un sistema que las está lubricando, o sea que las está bañando en aceite. ¿Para qué? Para que no haya roce directo. Así trabaja el sistema de lubricación. Estos dos sistemas que acabo de marcar acá son sumamente importantes. Yo diría que de los dos más importantes para el trabajo del motor, ¿ya? El sistema de lubricación y refrigeración son los primeros que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Enseguida hablamos un poquito más de ello, ¿ya? Después tenemos también el sistema eléctrico, también importante. Son todos importantes, obviamente. Pero los dos primeros, ¿por qué digo que son tan importantes? Porque si alguno de ellos, ya sea lubricación o refrigeración, llega a trabajar o a funcionar con un déficit de mala manera, hay una fuga, una filtración, lo que sea, y el motor sigue trabajando y el conductor no se detiene, y sigue, literalmente se puede echar el motor. ¿Ya? Se puede echar el motor. Y una reparación de motor es carísima. ¿Ok? De ahí le voy comentando más de eso, ¿ya? También hay un sistema de combustible para que el motor pueda funcionar. El sistema de combustible es el que alimenta el motor, obviamente. Ya recién comenté que para que se produzcan las explosiones, a los cilindros del motor deben llegar unas proporciones de aire y combustible mezclado, ¿cierto? Se tiene que mezclar ahí para que esto se comprima y después pueda explosar, ¿ya? Ese es el sistema de alimentación, también se llama combustible. Y por último, el sistema de escape del motor. ¿Para qué sirve? Después de que se produce cada explosión, se generan gases y esos gases deben ser evacuados, ¿cierto?, hacia el exterior, a través del sistema de escape, evacuación de gases, ¿ok? Esos son entonces los principales sistemas de funcionamiento del motor. Hablemos un poquito uno a uno de cada uno de ellos. Comencemos por la lubricación, justamente, ¿ya? Ahí ustedes pueden leer lo que está en la pantalla, ¿cierto? Y como ya le había dicho, cumple la función de lubricar las piezas que se mueven, ¿ok? Para que no haya una fricción, un roce directo. El aceite también ayuda a refrigerar también un poco interiormente el motor, sí, pero su función principal es la de lubricar, ¿ya? Cuando el motor está funcionando, hay una bomba de aceite que está impulsando el aceite y va bañando todas las piezas internas del motor que se están moviendo. Cuando el auto está apagado, motor apagado, y está frío el motor, ¿cierto? Bueno, en cuanto usted apaga el motor, todo el aceite decanta, cae, ¿cierto? Empieza a chorrear acá. Está. Imagínense que todas estas piezas que voy a marcar están todas bañaditas en aceite, ¿ya? Después usted se estacionó,
por ahí se detuvo en algún lugar, apagó su motor y todo este aceite empieza a caer, a chorrear hacia la guatita del motor y se almacena en la base del motor. Esta base se conoce como cárter, ¿ya? Es la parte más baja del motor, cárter, por si acaso, ¿ya? Esta pregunta igual está en el examen, ¿ah? Aparece por ahí las principales partes del motor. Hay una pregunta, no me acuerdo mucho cómo decía la pregunta, pero identificar algunas de las partes del motor. Por ejemplo, la parte más baja sería el cárter, ¿ya? Está bajito. Después del cárter, lo voy a decir con otro color ahora, vendría el block, que yo recién le hablé, del block, que es la parte más maciza donde se contienen los cilindros, la parte de materiales más densos, que soportan mayor cantidad de trabajo, ¿ya? Después del block, lo voy a hacer con otro color ahora, vendría lo que es la culata, que cierra los cilindros por arriba, ¿ya? Y en la culata también se contienen las válvulas, ¿ya? Las válvulas que tienen un eje también que están abriendo y cerrándose para que ingrese, por las válvulas ingresa el aire y el combustible, ¿ok? Válvula de admisión y también válvulas de escape, para que puedan salir los gases una vez que ya se producen las explosiones. Y por último, la última parte del motor y lo que nosotros vemos arriba, hagámoslo de otro color, lo que nosotros vemos arriba se conoce como la tapa de válvulas acá arriba, ¿ya? Como las principales partes del motor, así como para dividirlo en varias partes, ¿ya? Entonces, cárter, block, culata y tapa de válvulas. Así, ahí fui de abajo hacia arriba. Vamos al revés ahora, de arriba hacia abajo. Tapa de válvulas, culata, block y cárter, ¿ya? Ahí para tener algunas nociones de cómo se compone el motor. ¿Qué más? Estaba diciendo que el aceite cuando escurre baja todo al cárter, ¿ya? Acá es donde llega la varilla igual, pues la varilla medidora de aceite, ¿cierto? Ahí estoy tratando de hacer, no me quedó muy bonita. A ver, voy a buscar una línea recta mejor. Ya, aquí está la varilla, ¿cierto? La varillita que uno, cuando la ubica, va a ver como un arito y un tomador que tiene la varilla. Eso es lo que uno ve, así uno ve, ¿cierto? Por alguno de los costados del motor ve la varilla y todos los chequeos del vehículo se hacen en frío, en un lugar ojalá plano, nivelado, el auto estacionado ahí, y usted quita la varilla, la limpia, va a ver que en la punta inferior tiene dos marquitas, entonces la limpia, después la vuelve a colocar y la vuelve a quitar una segunda vez, y ahí va a salir manchadita con aceite, cuál es el nivel que tiene. Obviamente debe estar en la marca superior, o muchos especialistas recomiendan también que esté en la mitad, entre la inferior y la superior. Eso según lo que diga el fabricante, ¿ok? Así no chequea el aceite. Estos chequeos debe hacerlo periódicamente, según también lo indica el fabricante, y depende también el uso del vehículo. Si tenemos un auto más viejito, hay que hacer estos chequeos más seguidos, ¿ok? Ya. Consejo para usted, pregunta mejor dicho, pregunta, y esta también es pregunta de examen. Imagínense, usted va conduciendo su vehículo por una carretera, donde sea, y de pronto se da cuenta que en el panel de instrumentos se le enciende esa luz. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me podría comentar? ¿Qué quiere decir? En el panel de instrumentos se enciende esa luz. Muy importante que el conductor dé miradita, ¿cierto? De vez en cuando, o cada cierto tiempo, a su tablero de instrumentos, porque no deberían encenderse luces rojas, ojalá en el tablero. Juan Muñoz me contestó ahí y ahora me contesta Ángel y Carmen y... Claro, hay un problema con la presión de aceite. Puede ser fuga, filtración de aceite, puede ser que la bomba de aceite dejó de funcionar, pero hay un problema con la lubricación. Perfecto. No, no es líquido refrigerante, Cecilia. Estamos hablando de lubricación, amiga Ceci. No es líquido, todavía no vamos ahí. ¿Ya? Ya. ¿Y qué harían ustedes en ese caso? Segunda pregunta. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Rosita María ya me contestó, pero el resto que igual que puede contestar. Génesis me dice, no está lubricando, muy buen Génesis. Me gustó Génesis ahí el argumento. Entonces, ¿qué harían ustedes? Y me dice Carmen, detenerme y mirar. Paro el auto, me dice, claro, busque un lugar seguro y a detenerse inmediatamente. Y apaguen su motor. ¿Por qué ese motor está trabajando con un déficit de aceite? ¿Hay algún problema en la lubricación? Y si usted sigue circulando así, literalmente, ya lo había dicho, se puede echar el motor. ¿Ya? Claro, hay un problema por ahí de aceite también, me comenta Natalia, bajo nivel de aceite. Exactamente. ¿Ok? Esa pregunta aparece en el examen, lo que acabo de preguntar. Quizá con otro contexto, pero aparece en el examen. ¿Ya? Vamos al siguiente sistema. Ahora sí vamos a la refrigeración.
Porque alguien por ahí me había comentado refrigeración. No, ahora vamos a la refrigeración. Tal como dice ahí el nombre, refrigerar, no es en realidad que lo enfríe, no. La verdad es que el sistema de refrigeración lo que hace, absorbe el exceso de temperatura del motor, porque se produce mucha temperatura, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo absorbe? Bueno, como yo ya le había comentado, en el blog del motor, a ver, vamos a hacerlo con color verde esto, en el blog del motor hay unos canales, y por esos canales circula líquido refrigerante a presión, impulsado por una bomba. Y este líquido está, cuando el motor está andando, está circulando ahí a presión. ¿Para qué? Para que vaya absorbiendo el exceso de temperatura del motor. Llega un momento que este líquido refrigerante toma mucha temperatura y debe ser evacuado antes que llegue a hervir. Antes que llegue a hervir. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí entonces? Cuando ya acumula demasiada temperatura, se abre una llave de paso, podemos decirlo así, compararlo como una llave de paso, conocida como termostato, ¿ya? Esa se abre, producto del calor. Generalmente en algunos vehículos 82, 83, 84 grados se abre el termostato y permite que el refrigerante, también conocido como agua, generalmente se le llama agua. De hecho, antes, antiguamente, no tan antiguamente, pero hace algunos años atrás, solamente se usaba agua. No, hace hartos años ya. Se usaba solamente agua. De ahí viene la frase, ¿revisaste el agua del radiador? Bueno, hoy en día ya no se usa agua. Ya no se usa agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua produce mucha corrosión y mucho daño, justamente en el bloque del motor, principalmente. Ya el agua tiene componentes pesados que pueden dañar ciertos los canales. De hecho, eso pasa. Produce oxidación. Entonces, hoy en día, ¿ya? O ya hace varios años atrás, llegó por ahí un técnico, un ingeniero, un inteligente que se le encendió la ampolletita y dijo, voy a inventar el líquido refrigerante. Y fue genial, porque inventó un líquido especial que no produce corrosión. Entonces hoy día se conoce este líquido refrigerante que mucha gente le llama agua verde igual. Es lo mismo. Hay de color rojo igual. Hay de color rojo igual, verde y roja. Prácticamente los mismos componentes, ¿ok? No es bueno usar agua a la llave a no ser que usted tenga una emergencia. Que esté en un desierto donde no hay nada. Ya está en la mitad del desierto, se le rompió una manguera de radiador y se fue toda el agua, y justo usted andaba por ahí con un bidoncito con agua, ya, ok, va a salir del paso. Pero en los mantenimientos normales, ¿cierto? O cuando hay que limpiar el radiador, a veces los vehículos más antiguos vuelvan a rellenar con líquido refrigerante certificado, ojalá. Porque hay una que viene con tinta nomás, así que cuidado. Ya, ok, entonces este líquido refrigerante, acá viene una pregunta de examen, ¿ah? Una vez que el líquido refrigerante sale, le voy a hacer otra pregunta a usted. Una vez que el líquido refrigerante alcanza mucha temperatura, sale del motor, porque se abre el termostato y va al radiador. ¿Para qué vuelve el líquido refrigerante al radiador? ¿Cuál es la función del radiador en este caso? ¿Cuál sería la función del radiador una vez que el líquido refrigerante retorna ahí? Ahora los voy a leer. Me estaban comentando otras cositas ahí. Me dijo Julio, ¿ese líquido refrigerante se ingresa por el radiador? Sí. Y también por el depósito. Enseguida voy a hablar de eso, Julio. Me comenta Carmen, llega al punto de ebullición. Sí, muy bien, Carmen. Eso cuando hay mucha temperatura, sí. Cuando hay una anomalía. Y si la manguera del radiador se rompe, da alguna señal. Obvio, sube la temperatura. Enseguida hablamos de eso. Ahí está, mira tu pregunta. ¿Quién me preguntaba esto? Esto me lo preguntaba Carmencita. Aquí está tu pregunta, Carmencita, mira. Aquí está tu pregunta y acá te está indicando la flecha cómo tú lo vas a saber. Ahí está ahí está la respuesta a tu pregunta, pero igual la voy a decir, ¿ya? Ya, entonces, respecto a la pregunta que yo hice, sí. Ya, la función entonces del radiador es volver a enfriar ese líquido refrigerante que estaba muy caliente, ¿ya? Lo vuelve a enfriar. ¿Y cómo lo vuelve a enfriar? A través del aire que ingresa por la mascarilla del vehículo, por la parte delantera del vehículo, y también a través del ventilador o electroventilador en algunos. Hoy en día casi en todos los vehículos es electrónico y funciona a través de un sensor. Y si el agua no está muy caliente, no gira. Porque uno puede decir, hoy mi ventilador no gira, está en... No. Simplemente que si llega con mucha temperatura el agua, ahí se activa el electroventilador para enfriar el agua, ¿ya? Entonces el ventilador, ¿ya? Y el agüita vuelve fría nuevamente al bloque del motor. Ese es el circuito del agua, ¿ya? Lo que sobra del agüita, del refrigerante, hablemos mejor del refrigerante, lo que sobra, lo que rebalsa, voy a hacerlo de otro color esto para que no se confundan, lo que rebalsa de esta agüita va a parar
a un depósito conocido como vaso de expansión o depósito de recuperación. Todo el mundo le llama depósito de agua nomás, ¿ya? Entonces ahí va a parar. ¿Qué es un depósito transparente? Que uno cuando abre el capot lo puede ver. Y ahí uno chequea el nivel del agua. Porque antiguamente la gente no tenía este depósito, los autos antiguos, y tenía que chequear directamente acá del radiador, lo cual es peligroso, ¿ya? Porque si el auto está caliente, todavía el agua está caliente, saca la tapa del radiador y el vapor te puede quemar. Entonces también apareció por ahí algún ingeniero, alguien muy inteligente que dijo, ya, la gente se está quemando con el vapor de agua, en la industria automotriz quisieron superar esto, vamos a inventar un sistema de seguridad, de manera que el conductor ya hoy en día no tenga que, ojalá que, sacar la tapa del radiador, salvo que quiera hacer un chequeo más exhaustivo o algún mecánico. Pero un chequeo básico simplemente basta con mirar este bidoncito que es el depósito de refrigeración, ¿ya? Incluso es transparente y usted ni siquiera tiene que destaparlo, porque a través del plástico puede ver el nivel, ¿ok? Ahí usted chequea. Y si hubiera que agregar, agrega aquí mismo, por si acaso si de pronto bajó un poco el nivel, ¿ok? Ya no tiene que destapar el radiador. Entonces así la industria va evolucionando y va mejorando, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más me preguntaba? Ah, y la pregunta de Carmencita, me decía, ¿cómo sé si de pronto sube la temperatura porque se rompió la mañana? La temperatura puede subir por muchas causas, acá ustedes pueden ver algunas, miren, acá lo voy a encerrar en un cuadrito rojo. ¿Por qué puede subir la temperatura del radiador o del líquido refrigerante? Acá tienen algunas de esas causas, las más principales: obstrucción del sistema de refrigeración, poca cantidad de líquido refrigerante, correa de bombas de agua roto, mal tensada, falla de ventilador, por todo eso. ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo yo voy a saber? Y eso me preguntaba recién Carmencita. En tu tablero de instrumentos, Carmencita, y todo el mundo igual, ¿cierto? Atentos, tiene uno que chequearlo constantemente. Tenemos ahí el indicador de temperatura. Esta también es una pregunta de examen. ¿Qué pasa si se acerca a la zona roja? Pregunta para ustedes, ¿qué harían ustedes si esto se acerca a la zona roja? A ver, quiero leerlos. Detenerme, me dice Carmencita, ya. Mientras me pregunta, refrigerante y anticongelante es lo mismo. No, querida Elizabeth, no es lo mismo, pero son componentes que van juntos. Enseguida te lo explico igual. Buena pregunta, Eli. Enseguida te lo explico. Ya, entonces, a la pregunta que yo hice, lo que habría que hacer, igual que en la falla anterior de lubricación, si hay una falla o si hay una subida de temperatura, busque un lugar seguro, deténgase y detenga el vehículo. Si no tiene mucho conocimiento de temas mecánicos, cómo superar el problema, deja el vehículo ir con el motor apagado y que se enfríe a temperatura ambiente, llame una grúa, llame a alguien que lo vaya a remolcar, pero no siga conduciendo ese vehículo. ¿Ok? Si usted cree que es capaz de solucionar ese problema, aplicando el refrigerante, agua, ¿cierto? De alguna manera, ok, pero cuidado. Miren que ya he dicho que destapar el radiador o el sistema puede estar demasiado caliente, tenga cuidado. Lo mejor es lugar seguro, detenerse y apagar el motor. Así de simple. Porque son fallas, ya había dicho al principio, tanto de lubricación como de refrigeración, son fallas muy graves. Que si usted sigue conduciendo con este tipo de anomalía, le puede causar un daño gravísimo al motor. Y un daño que va a tener un costo altísimo, créame. ¿Ok? Son los dos sistemas más importantes. Y de esto también sacamos como lección, ¿qué cosa? Que cuando usted conduce, debe dar miraditas rápidas al tablero. ¿Ya? Conducir significa tener una vista muy dinámica, anticipar situaciones, observar todo lo que pueda, mirar lo más adelante posible, mirar harto los espejos. Créanme que la vista es lo que más uno ocupa. ¿Ok? Y también dar algunas miradas rápidas al tablero de instrumentos. Eso, ya. Voy a borrar lo que había rayado mientras contesto algunas preguntas. Ya, Elizabeth, primero Elizabeth me decía, la primera pregunta, ¿refrigerante y anticongelante es lo mismo? No, no es lo mismo, la verdad que no. El líquido refrigerante es el todo, en general, el todo. Pero ese líquido refrigerante tiene ciertos componentes. Componentes como anticongelante, que por ejemplo, tú vives en Punta Arenas, Elizabeth. Allá los líquidos refrigerantes que venden, sobre todo en este tiempo, tienen que echar una gran cantidad de anticongelante, diferente a los que venden en Arica. Muy diferente, obviamente. ¿Por qué? Porque a ustedes se les puede congelar el agua en el estacionamiento, en las cañerías, en el mismo depósito de agua. Se le congela cuando dejan su vehículo estacionado la noche. Entonces traen harto anticongelante, ¿ok? ¿Qué más contiene el líquido refrigerante? El líquido refrigerante contiene anticorrosivo, contiene incluso lubricante, ¿ya?
contiene muchos aditivos que cuidan el motor por dentro, que ayudan a refrigerar, y también, si tiene anticongelante en un alto nivel, que no se congele el agua. ¿Ok? Eso es. Lo sigo leyendo. Me dice, profe, la temperatura normal sería ¿hasta dónde? La temperatura normal, bueno, eso varía en algunos tipos de vehículos, mira. Generalmente la temperatura normal va desde 1/4 hasta 3/4 incluso en algunos vehículos, ¿ya? La gran mayoría va hasta la mitad nomás, hasta la mitad, la gran mayoría. En algunos vehículos de que se trabajan a menores revoluciones es hasta 1/4 y a veces con suerte llega hasta la mitad. Y hay otros tipos de vehículos que hasta 3/4 llegan. Eso es como lo normal. 3/4 ya como el tope, ¿de acuerdo? Esto es variable, repito, de acuerdo a las marcas, modelos, si el vehículo es diésel o es bencinero. Pero cualquier vehículo que se acerque a la zona roja, esa es una anomalía y una anomalía grave. ¿Qué más me preguntan? ¿Puede ser falla eléctrica también? Sí, por supuesto, puede ser falla instrumental eléctrico, pero es muy raro, porque estos sistemas están bastante diseñados para que no haya una confusión de esta. Bélgica me dice, profe, ¿este recalentamiento puede producir incendio? No, es muy difícil que produzca incendio. Ojo, que hay unas preguntas de incendio en el manual y no se confundan, ¿ya? Porque dice que por ahí, justo en el examen, perdón, hay preguntas de incendio. Dice que se puede producir un incendio por bajos niveles de agua. Pero ¿de qué tipo de agua no te dice? De partida, el agua que lleva el vehículo con que funciona son para los limpiaparabrisas, delantero, trasero, son justamente para, hablemos del líquido refrigerante, para enfriamiento interno del motor y eso. Pero no es para amagar un incendio ni nada de eso, ¿ya? El problema de incendio en vehículos se puede producir por un tema eléctrico, ahí sí, recalentamiento de cables, fusibles, usar malos fusibles que no corresponden y eso, colocar de pronto accesorios que no están autorizados, ¿cierto? Enchular el vehículo o que le hagan alguna reparación, un electromecánico no autorizado, ¿ya? Y que calculó, ¿cierto? Mal quizás el cálculo, ¿cierto? En cuanto a la intensidad de que pueden soportar los elementos eléctricos, los cables. Eso puede producir incendios. Y lo otro, las fugas de combustible, ¿ya? Sistemas de combustible rotos, sistemas de alimentación rotos. A ver, vamos al combustible al tiro, ya que estamos hablando de eso. ¿Ya? Sistema de combustible roto, manguera, estanque roto, picado, eso sí, eso es muy, muy peligroso y ahí hay peligro no solamente de incendio, sino que de explosión. Por eso, ante cualquier olor a combustible raro, usted también debe detenerse, ¿ya? Ok, me dice Elizabeth, a mí casi se me quema mi auto por un cambio de volante, así que lo hicieron todo nuevo, el cableado. Ya, muy buena acotación, es justo lo que estaba diciendo, ¿se dan cuenta? Elizabeth nos cuenta una experiencia ahí. Claro, al cambiar el volante, creo que está hablando del manubrio, ¿cierto? El vehículo, el manubrio. Al cambiarlo, hay muchos cables que pasan por ahí. Gran parte de la red de cableado eléctrico pasa, ¿cierto? Pegadito al volante, ¿ok? Si eso no queda bien hecho, ya, y dos cables que queden, ¿cierto? Haciendo conexión positivo o negativo, se producen los cortes circuitos, ahí viene el incendio. Lo primero que se empieza a quemar es el mismo recubrimiento del cable, o sea, el plástico. Se derrite en fusible. Recuerden que gran parte del armazón del interior de los vehículos es de plástico, es plástico inflamable. Se empieza a derretir y por ahí parten los incendios, ¿ya? Así que eso que cuenta Elizabeth es muy cierto. Y es lo que yo decía. Muy bien, sigamos con el sistema de combustible. Dejamos el sistema de refrigeración. Veamos el sistema de combustible ahora. O sistema de alimentación. Este comprende del estanque, las cañerías o conductos que llevan la gasolina, los filtros, porque la gasolina tiene que ser filtrada, y la bomba que inyecta el combustible. ¿Ok? Eso comprende el sistema de combustible. Siempre el estanque va a estar alejado del motor. El motor está delante, el estanque atrás. ¿Por qué están tan alejados? Por la temperatura del motor, obviamente. Recordar que principalmente la benzina es altamente volátil e inflamable, ¿ya? La benzina es altamente volátil e inflamable. Hay que tener mucho cuidado y por eso dice ahí que ante cualquier olor a combustible, deténgase. Les voy a contar una experiencia. Esta es una pregunta de examen igual, ¿eh? Acá la voy a enmarcar, miren. Acá la voy a enmarcar mientras le cuento una experiencia cortita. En el verano, este verano que pasó, pasé a cargar combustible, ¿cierto? Y ya listo, es obvio que cuando tú recién cargas combustible, queda ese olor a combustible dentro de la cabina,
porque tú tienes que bajar el vidrio para apagar y todo eso, ya, perfecto. Y penetra olor a gasolina, ya es normal. Después de un rato, con los vidrios abajo en el verano, ¿cierto? El olor ya se fue. Ya, genial, listo, se fue. Empecé a avanzar, salí hacia la carretera y sentí que de pronto el olor como que volvió y persistía. Olor a benzina, olor a benzina. Obviamente como profe y todo lo demás, y sabiendo todo esto que acabo de enmarcar acá, teniendo claro este tema, me detuve, busqué un lugar ahí, un estacionamiento seguro, me detuve, fui a mirar, ¿y qué fue lo que pasó? Me encontré con la sorpresa que el señor bombero no me había cerrado bien esta tapita. La que va enroscada estaba abierta, solamente quedó cerrada la tapa de afuera, la tapa exterior, esta estaba cerrada, sí, obviamente. ¿Ya? La afuera estaba cerrada, pero la que va enroscada estaba abierta, y estaba cayendo combustible con el movimiento del vehículo, algo sumamente peligroso, ¿se dan cuenta? Entonces ahí tienen una experiencia. También en caso de vehículos más antiguos pueden ser estanques picados, rotos y eso, o cañería, o donde va el filtro, a veces pueden haber fugas de combustible. El olor de combustible es súper notorio y perceptivo. De hecho, tiene aditivos para que lo podamos percibir, es fuerte. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno pasa una bomba de combustible, el olor es fuerte. Claro, es para que pueda ser percibido. Entonces, también de eso podemos deducir que igual nosotros como conductores usamos el olfato para detectar ese tipo de fuga. ¿Se dan cuenta? Ok. También ten en cuenta que estos olores son peligrosos. La inhalación de esto provoca daños, ¿ya? Esta es una pregunta de examen igual, no se olviden. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos, pregunta de examen. También se recomienda llenar el estanque, bueno, esto depende del bolsillo, ¿eh? Cada vez que se pueda. Es una buena técnica, cada vez que usted pueda, mejor andar con el estanque bien llenito y después va rellenando nomás usted, porque si anda con el estanque medio vacío, se genera mucho espacio, mucho gas y la benzina se evapora con mayor facilidad. ¿Ok? En lo que es conducción eficiente, lo voy a marcar aquí con verde esto, lo que es conducción eficiente, para economizar combustible, recordar que hay que tener una conducción lo más fluida posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque frecuentes frenadas y aceleraciones hacen que el auto consuma más combustible. Tratar siempre de elegir rutas más expeditas. Evitar, de lo ser posible, aquellas rutas muy congestionadas. ¿Ya? Muy bien. Y por último, al cargar combustible, recordar estos pasos. ¿Ya? Siempre apagar el motor. ¿Ya? Nunca se carga combustible con el motor andando. Evitar la inhalación de los vapores dentro de lo posible, obviamente. Y jamás encender ningún elemento que produzca chispa. ¿Ya? Ok, ¿qué me están comentando? Los voy a leer. Génesis me dice, profe, ¿cuál será la diferencia de los octanajes? Me salió de pregunta y quedé... ¿Te salió de pregunta, Génesis? Sabes que no la había leído de pregunta, pero lo voy a explicar enseguida. Esto es mecánica más avanzada, pero ya que me hiciste esa pregunta, te la voy a explicar. Se la voy a explicar a todos. Sabes que no la he visto, la verdad es que no la he visto. ¿Qué pasa con el combustible a gas? Me dice. ¿Qué quieres que te diga? Es un combustible igual. Tiene más o menos el mismo efecto, Julio, explotar, explosiones. Lo único que no va a líquido, va a gas, nada más que eso. Y los autos tienen que tener, obviamente, un sistema acondicionado para eso, diferente. ¿Ya? Obviamente son más económicos, eso sí te puedo decir que son más económicos, mucho más económicos. Dicen que son menos contaminantes igual, pero igual tienen que contaminar a un cierto grado, ¿ya? Pero en menor cantidad que, obviamente, los combustibles comunes. Y eso es lo que te puedo decir del combustible a gas. ¿Ya? Dicen que también hay un riesgo, porque el estanque de gas también puede ser riesgo, pero el estanque de combustible igual es un riesgo. Ya, ahora, esta pregunta que me hace Génesis, yo no la he visto, pero la encuentro muy interesante. Ya, me dice que cuál es la diferencia entre 93, 97 y 96. Me salió algo de la calidad del plomo y no recuerdo cuál es la otra. Ya, yo le voy a comentar. Primero que nada, el octanaje ya tiene relación con la resistencia a la explosión. Resistencia a la explosión. Recuerden que cuando la benzina llega al estanque explota, ¿de acuerdo? A menor octanaje explota más rápido. A mayor octanaje se resiste más a la explosión. Ahí acabo de hacer 3 flechas. A ver, lo voy a hacer de nuevo. La voy a hacer acá, mejor. La voy a hacer 3 flechitas acá. Ya. A menor octanaje, entonces, menor resistencia a la explosión. A mayor octanaje se resiste más a explotar. ¿Qué significa esto?
Al menor octanaje la benzina explota más rápido. Está desarrollada así. También es una calidad de benzina menor. Y claro que sí, hay más contaminación. ¿Por qué? Porque al ir explotando muy rápido, muy rápido, hay mayor consumo igual, ¿cierto? Y esto sale al medio ambiente más rápidamente y hay mayor contaminación igual. Esa es la de menor octanaje, o sea, hablemos de una 93. Ustedes dirán, entonces ya no voy a usar más benzina 93. Ojo, esto también tiene que ver con lo que especifica el fabricante. Si el motor viene acondicionado para benzina 93, use esa. ¿Ya? Ahora, ¿entonces no va a funcionar con 95? Sí va a funcionar igual, pero la 95 o la 97 exige un mayor trabajo del motor. Por eso es que el fabricante siempre es el que recomienda. Siempre haga lo que dice el fabricante, si por algo está fabricado en base a los estudios que ellos realizan. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa con una de mayor octanaje? Hablemos de la 97 al tiro. A mayor sea el número, mayor resistencia a la explosión. ¿Qué significa eso? Demora más en explotar, no explota al tiro. Si vamos dentro del motor, ¿cierto? Y viene el momento de la compresión, porque antes de que explote, la mezcla es comprimida, el pistón comprime la mezcla. Como no explota el tiro, sigue comprimiendo, llega a su punto máximo de compresión y ahí recién explota. Eso se traduce finalmente en que el pistón va a recorrer más espacio antes de explotar. Al recorrer más espacio, va a dar lugar a mayor potencia después, porque la explosión va a ser más fuerte al resistirse más, mayor potencia y menos consumo porque no explota tan rápido. Entonces, más economía, ¿ya? En el fondo es eso, mayor resistencia a la explosión. Y esa benzina debe ser también, para que tenga tanta resistencia a explotar, debe estar también mezclada, diseñada, ¿cierto? Con algunos componentes especiales, obviamente, ¿ya? Y al tener una menor resistencia a la explosión, o sea, al no explotar tan rápido, no se producen tantos gases o no sale tanta contaminación al medio ambiente. ¿Ok? Pero para usar 97 o ese tipo de benzina, el vehículo debe estar acondicionado. Una vez me acuerdo, un amigo vino a Argentina, un camionero, y me trajo benzina 99 octanos, 99 octanos. Yo tenía un auto medio viejito y me regaló 10 litros. Pero me dijo, no le eches toda, dijo, porque te va a andar, olvídate. Y fue cierto, le puse como algo de 3 a 5 litros a mi estanque, ya mezclado con la otra benzina. Se notó el tiro, súper acelerado. Pero eso ha sido un daño a mi motor, porque lo estaba sobreexigiendo. Así que después la fui mezclando con otras bencinas. Claro que sí, porque el motor debe estar acondicionado para que trabaje con eso. Eso es el octanaje entonces, espero hayan quedado claro. Y es una pregunta bastante interesante, que todos igual deberían saber. Elizabeth me dice, ¿puedo usar gas de cierto año en adelante? Acá usa mucho gas y nunca ha pasado nada. Es que el motor debe estar acondicionado para eso, Elizabeth. Y el fabricante te indica lo mismo que el tipo de octanaje. Yo no te puedo decir desde acá qué tipo de gas, si es que no sé qué es lo que está diciendo el fabricante en el manual de usuario. O cuando le hacen la conversión, ¿cierto? El técnico que hizo esto, ¿qué es lo que él recomienda? No solamente calidad génesis, no solamente calidad. Resistencia a explosión, economía también, y menor contaminación. Sería todo eso, una mezcla de todo eso. Tienes calidad, resistencia a la explosión, economía y menor contaminación. ¿Ya? Eso sería. A ver, déjame ver, tú me pusiste varias, me salió algo de calidad, el plomo, y no recuerdo cuál era la otra. ¿Sabes que yo no he visto esa pregunta? La verdad que no la he visto. No la he visto en Génesis. ¿No te habrías metido en alguna página o en algún examen de otro país? Ya. Se supone que las bencinas hoy en día no tienen plomo, sin plomo, cuando empezó las bencinas verdes, ya, pero igual tienen bastantes componentes que son tóxicos. ¿Existe diferencia entre la cantidad de plomo? Se supone que hoy día las bencinas son sin plomo, se supone. Ya, desde que la antigua benzina, la roja, esa con plomo. La más antigua, la corriente, que no decía transparente también, contaminaba mucho más que ahora. Ya desde que empezó, ¿cierto?, la inyección electrónica y todos los vehículos tienen un convertidor catalítico, usan bencinas sin plomo, se supone. Ya, ok. Fue del curso, ok. Sí, sabes que yo no he visto esa pregunta, me gustaría verla. Si de pronto por ahí, más adelante, le puedes sacar un pantallazo y enviármela por acá, por los archivos, o simplemente copiar el texto como está y me la pegas acá. O la página donde... A ver, bueno, tendría que ser examen. Pero la voy a buscar igual. Ya, Ángel comenta que en Venezuela hay con plomo o sin plomo todavía. Ya.
No, hoy día acá las bencinas son sin plomo de hace varios años, ya hartos años. Se supone, yo creo que igual tienen cantidades de plomo. Ok, sigamos entonces, estimados. Vamos al sistema de escape, hablando justamente de los gases de escape. ¿Cuál es la función? Evacuar los gases de escape al medio ambiente. El sistema se compone de un múltiple de escape que está a la salida del motor, ¿ya? Un sistema de convertidor catalítico que convierte los gases, que se supone que lo hace menos dañino. Por eso ahí con las preguntas que ustedes me hacían, hoy en día todos los vehículos deberían tener un convertidor catalítico. Hay algunos que se lo sacan, pero ojo que la revisión técnica no va a pasar, ¿ya? Después viene un silenciador que, como la palabra lo dice, silencia el ruido, aminora los ruidos que salen al medio ambiente, ¿ok? Y finalmente el tubo de escape, que es la colita al final, para evacuar los gases de escape, ¿ya? Una vez que se queman los gases dentro del motor, son evacuados al medio ambiente. Aunque hoy en día se supone que las bencinas son sin plomo, se supone que tenemos la verde, la ultraverde y todo lo demás, contaminan igual, contaminan igual. A ver, yo me acuerdo hace años atrás cuando empezó eso de la restricción vehicular en Santiago, por lo menos, ¿ya? Estaban exentos de restricción vehicular, estoy hablando hace hartos años atrás, estaban exentos de restricción vehicular aquellos vehículos que tenían convertidor catalítico y que usaban bencinas sin plomo, porque se pensaba que no contaminaban muy poquito. Después se comprobó que siguen contaminando igual. Ahora, no tanto como los que usaban benzina corriente, ¿ya? Y tenían carburador. La benzina corriente ya no existe en Chile, hace muchos años. Por si acaso, si alguien alguna vez la vio, era de un color medio rosadito. La roja se le llamaba, benzina roja. Porque antes botaban y de hecho el bombero antes te decía así, roja o verde te decía, así te decía cuando partió esto, hablando hartos años atrás, antes del 2000. De ahí esto empezó a cambiar, ¿ya? Y antes de eso, cuando yo era niño, yo me acuerdo de esa. Mi papá tenía una camioneta cuando yo era niño y usaban benzina corriente. Y el que usaba la roja era porque ya su auto era más top, roja. Corriente o roja, o especial, perdón, especial. Especial le llamaban a la roja. Miren cómo ha ido evolucionando, ¿eh? Me acuerdo hace tiempo teníamos una camioneta ahí, una C10, y la corriente, o sea, yo me acuerdo de la benzina corriente, pues era transparente, ¿ya? Como media, entre media amarillenta y transparente, así, esa es la benzina corriente. Después venía la roja, y después empezaron la famosa benzina verde, la sin plomo que le llaman. Ok, ya, entonces, recomendaciones con el sistema de escape. Un ruido, ¿cierto? Que cambie de ruido nuestro motor de un momento a otro, lo más probable es que sea un indicio del sistema de escape roto. ¿Ya? Los sistemas de escape tienden a romperse porque van en la parte baja del vehículo y muchas veces sufren también los golpes, los piedrazos, caminos malos y eso porque van por la guatita del auto abajito. ¿Ah? Y sobre todo los autos que son muy bajos, justamente los sistemas de escape son los que sufren. También con los años y el tiempo se van oxidando. ¿Ya? Una rotura de escape tiene varios problemas. Uno es el ruido que cambia. Otro es que empieza a contaminar más, porque el gas empieza a salir antes, sobre todo si la rotura está antes del catalítico, ¿ya? Y lo otro que va a generar al tiro un efecto en el consumo de combustible. Cuando el escape está roto, generalmente el consumo de combustible aumenta al tiro. ¿Por qué? Porque el convertidor catalítico también ayuda a la economía en el sentido que hay un sensor que cuando va haciendo el escape le manda la información al computador acerca de cómo están saliendo los gases de escape, cómo está la quema de combustible. Y en base a esa señal que le llega al computador, el computador determina las proporciones de combustible que tiene que ir inyectando al motor. ¿Ya? Entonces está todo esto conectado hoy en día. Esto es la inyección electrónica hoy en día. Entonces también un escape roto puede aumentar el consumo de combustible. ¿Ok? Otro tema importante y que suele salir como pregunta en el examen es con respecto a lo dañino que son los gases de escape. ¿Ya? Los gases de escape pueden producir problemas de la salud serios. Problemas leves pueden ser, irritan las mucosas generalmente, problemas de respiración, picazón de ojo y eso. Ya cuando empieza una intoxicación pueden venir vómitos. ¿Ya? Son muy peligrosos los gases de escape. Trate nunca de tener un vehículo funcionando en un recinto cerrado. ¿Ya? Lo peor también es que los gases de escape no se ven. En un vehículo que tiene su sistema bueno, ¿ya? Que todo el combustible se está quemando bien y todo lo demás, los gases de escape son incoloros. Usted no se da cuenta que está saliendo, que está inhalando ese gas y son inoloros. No se siente el olor ni se ve el color. O sea, usted puede estar inhalando ese gas y se puede estar envenenando y no se da cuenta. ¿Ya? Entonces, cuidado en los garages, talleres, estacionamientos cerrados, de no tener vehículos funcionando.
Incluso en aquellos estacionamientos subterráneos, los supermercados, por ahí los malls, a mí no me gusta caminar mucho por ahí abajo, por lo mismo, porque usted está inhalando todo eso. Imagínense caminar con niños. Bastante delicado el tema, peligroso, ¿de acuerdo? Ya, los gases de escape de toda la industria automotriz, de toda, podemos decir, claro, el parque automotriz a nivel mundial, generan también un efecto en el planeta, en la atmósfera, ¿ya? Y aumentan, ¿cierto?, el efecto invernadero que sufre el planeta. Por supuesto que sí, los gases de escape son uno de los principales causantes de esto, ¿ya? Al recordar, y esa es una pregunta de examen igual, ¿ok? Entonces, tanto por salud, por economía, por cuidado del medio ambiente, trate de no tener vehículos funcionando si no es necesario mucho rato, detenidos por ahí, ¿ya? Si usted se detiene en algún lugar, se estaciona, está fuera de la casa, esto de tener andando vehículos que para que caliente el motor y todo eso, muchas veces no es necesario. Hoy en los autos modernos no es como antes, en los vehículos antiguos, había que tener como 5 minutos como mínimo esperando que el motor tome temperatura. Hoy en día no. Desde que empezó la inyección electrónica, bastan 15 o 30 segundos y el motor se ajusta inmediatamente la temperatura de trabajo, ¿ya? Entonces no es necesario tenerlo andando mucho rato. Aparte de que es peligroso, está consumiendo combustible de más. Va a gastar más en el fondo igual. Muy bien, estimados. Ahí hemos visto los principales sistemas de funcionamiento del motor, ¿ya? Estoy volviendo un poquito atrás. Hay sistema de lubricación, refrigeración. Ah, nos faltó el eléctrico, perdón. Sistema eléctrico, finalmente. Ya. El sistema eléctrico, ¿en qué consiste? Es la electricidad que la genera el mismo motor del vehículo a través del alternador, ¿ya? Genera su propia energía eléctrica y la guarda más encima para cuando el vehículo está apagado. ¿Dónde la guarda? En una batería, que es un acumulador de energía. ¿Cómo genera la energía el auto? Bueno, cuando el motor está andando, mueve un elemento que se llama alternador. Lo hace girar a través de una correa. Y cuando este señor llamado alternador gira, genera energía eléctrica y alimenta todos los sistemas del vehículo, al mismo tiempo de guardar energía en la batería. La batería entonces es un acumulador de energía. ¿Ok? Cuando el motor está apagado y el alternador no está funcionando, para que el motor pueda arrancar, de aquí de la batería es donde sacamos la energía cuando giramos la llave, para que el motor arranque. ¿Ya? Usted debe preocuparse siempre de que los conectores de la batería estén siempre bien ajustados y limpios, que no estén asulfatados. ¿Ya? Si en algunos vehículos, en la gran mayoría es súper fácil ver esta correa que estoy mostrando acá, es una correa de goma, igual chequearla, revisarla, que no esté con exceso de desgaste ni a punto de cortarse, ¿ok? Porque esa es la que mueve el alternador, para que se genere la energía eléctrica. Si se me enciende esta luz en el tablero de instrumento, indica que hay un problema con la generación de energía eléctrica. Puede ser que se me cortó esta correa, puede ser que se desconectó un borde de la batería, ¿cierto? Pueden ser múltiples razones que tengan que ver con la carga eléctrica del vehículo, ¿ya? Quizás no es tan grave como la lubricación o la refrigeración, pero igual es una falla. Recuerde que cualquier luz roja, de color rojo, que se enciende en el tablero de instrumento, indica que quizás algo no está bien, que hay alguna anomalía. Puede ser falla técnica, puede ser que se quedó abierta una puerta, hay indicadores como del cinturón de seguridad, que usted no ha quitado el freno de mano, que a algunos se le olvida igual a veces. ¿Ya? Muy importante, repito, ya lo he dicho varias veces, revisar el tablero de instrumentos siempre, antes de salir y cuando va en movimiento igual, ¿ok? Ya, ¿qué me estaban comentando acá? Voy a leerlo. Génesis, ya me dice Tamara, es como advertencia, sí, y buen comentario Tamara, porque muchas veces las luces te avisan antes que el sistema colapse, se te encienden antes, cuando llega a un punto crítico te encienden, y si tú lo detectas a tiempo, bien, porque puedes salvar de que tengas una falla grave, una falla técnica grave que puede ser costosa, o que te puede dañar seriamente el vehículo. Ya, profe, y sobre las bujías están desgastadas, se pierde potencia en la aceleración o hay otros factores que igual sobre la bombín. A ver, estas preguntas no me recuerdo si salen en el examen en realidad, pero ya que quieres preguntar sobre las bujías, porque el auto tiene muchos sistemas eléctricos que podríamos pasar toda la tarde hablando, ya, mucho. Bobina, condensador, los autos más antiguos tienen distribuidor, ¿cierto? Hoy en día en cada bujía había una bobina, ¿ya? Tienen mucho. Regulador de voltaje en vehículos más antiguos, etcétera, ¿ya? Pero las bujías, ¿qué son las bujías? Primero que nada, expliquémoslo al resto, porque si hablamos de bujía y nadie sabe,
Las bujías son una especie de chispero que encienden las mezclas. Eso es la bujía. Delante hablamos, ¿cierto?, de las explosiones que se producen dentro del motor. ¿Por qué se producen estas explosiones? Porque se enciende una mezcla. ¿Cómo se enciende? A través de una chispa que llega por la bujía, por este elemento que se llama bujía, que produce una chispa, ¿ya? Las bujías con los años, obviamente, van perdiendo su capacidad. Entonces deben ser cambiadas. ¿Cuándo se cambian? Cuando lo indica el fabricante, ¿ya? Generalmente en algunos vehículos pueden ser a los 20.000 kilómetros, 30.000, puede variar, ¿de acuerdo? Entonces hay que cambiar estos elementos. Debe hacerlo un electricista autorizado. Trate de no hacerlo usted, porque hoy en día los autos vienen con bastante tecnología, sobre todo en sistemas electrónicos avanzados. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando va a comprar también la bujía para cambiar, para hacer el cambio, esto generalmente se hace cuando se le hace un afinamiento al vehículo, donde se cambian filtros, ya donde se hacen los cambios de algunos fluidos y también las bujías, ¿ok? ¿Cuál bujía voy a comprar? Bueno, lo que indica el manual del usuario. Esa es lo que indica el fabricante, ¿ya? El mismo mecánico, si es un mecánico autorizado, le va a decir, mire, según la marca y modelo, usted debe comprar tal tipo de bujía. A veces también a las que hacen repuesto le dicen, ya, yo tengo, no sé, un Subaru, un modelo tanto, año tanto, ya, corresponde a tal tipo de bujía, señor. Perfecto. ¿Te corrobora también? Ya, listo, esa es. ¿Quién se instala? Un mecánico. Si ya esto está por cumplir su vida útil o las bujías están ya, cierto, muriendo, cumpliendo su vida útil, obviamente que la chispa no va a ser igual y puede que hay un cilindro trabajando, no trabajando, trabajando con menos potencia, ¿cierto? Porque a veces enciende, otras veces no, y el motor va a trabajar descompensado. Obvio, hay una pérdida de fuerza y de energía. ¿Ya? Pueden ser varias las fallas por pérdida de fuerza. Esa es una. Perdón, Fabián, ¿es normal que al dar contacto se encienda la luz de la batería y lubricación siempre? Sí, Fabián. Muy bien, excelente pregunta, y esa sí es una pregunta de examen y sobre todo en la práctica. Usted cuando gira la llave, se encienden casi todas las luces del tablero. ¿Por qué? Porque aún no arranca el motor, entonces no hay presión de aceite. Por eso le avisa la luz indicadora de aceite. ¿Ya? No hay presión de aceite, se va a encender también la luz de la batería. Claro, porque está consumiendo energía y el alternador todavía no la está generando, porque el motor todavía está apagado, entonces también se enciende la luz de la batería. Se enciende casi toda la luz del tablero. Una vez que el motor arrancó, ya deberían apagarse prácticamente todas, salvo la del freno a mano si uno la ha sacado. Así que eso es normal. ¿Ya? Sí, es totalmente 100% normal. Incluso es más, cuando tú abres contacto y esperas un par de segundos, el computador está haciendo un escáner de todos los sistemas también. ¿Ok? Y cuando, repito, cuando ya arrancas el motor, debería apagarse todas esas luces. Muy bien, esa es la importancia de chequear el tablero de instrumentos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el check? Si está siempre encendido. Ya, el check engine, Cecilia, generalmente es el que nos indica que algún sensor está fallando. Sí. Si tienes ese problema en tu vehículo del check engine encendido, no es una falla que el vehículo muera al tiro que vaya a fallar enseguida. No. Generalmente es cuando hay algún problema de sensor que está haciendo mal contacto, puede ser. Cuando hay algún problema con la inyección electrónica también. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con los sensores. Para saber cuál es el sistema, porque pueden ser varios, ¿ah? El check engine tiene que chequear todos los sensores del vehículo, toda la parte electrónica. Para saber eso hay que ir a hacer un escáner al vehículo. ¿Ya? Está ya autorizado donde hacer escáner. Hay cierto, todos los autos hoy en día traen un puerto de entrada donde te conectan a un computador especial que deben tener los mecánicos, lo que es un escáner en el fondo. Ya hay escáner. Ya. Tal sensor, señorita, le está fallando en su vehículo, por eso está el check engine. Por dar un ejemplo, no sé, sensor de explosión. Tuve una falla hace poco de eso y ya lo compré. No lo he instalado todavía así. Y anda con el check engine encendido todavía. ¿Ya? Sensor de explosión. Ok, hay un problema ahí, que el sensor, ¿cierto? Falló, la humedad, está mal conectado, está sucio, o simplemente ya el cablecito está a punto de cortarse, cosas como esa, ¿ok? Ya, espero ahí Cecilia haya quedado respondido. Otro punto importante a revisar siempre que tiene que ver mucho con la seguridad activa son los neumáticos, ¿ya? Es uno de los sistemas que más tiene que chequear y revisar el conductor. Estos son los principales apoyos que tiene el vehículo sobre el pavimento, y únicos apoyos son los parches de contacto con el pavimento, son los zapatos del vehículo, ¿ya? Algunas veces no le da mucha importancia y es muy importante el desgaste, la presión de aire, la estructura general del neumático, ¿ya? Uno incluso cada vez que se sube a su auto debe dar una miradita, un chequeo ocular, algo tan simple, una vuelta rápida al vehículo para ver la presión. Generalmente se recomienda que cada 15 días se revise la presión de aire, ¿ya? Y también ver
la profundidad de los surcos de las bandas de rodamiento, que la ley en Chile exige como mínimo en profundidad 1,6 milímetros, pero los especialistas dicen que deberían ser 3 milímetros, ¿ya? Un neumático con poco aire trae hartos problemas, como la dirección más pesada, ¿cierto? Inestabilidad, etcétera, mayor consumo de combustible. Un neumático con mucho aire también trae problemas. Inestabilidad, el auto tiende a perder adherencia con mayor facilidad, problemas de dirección, de frenado. Entonces hay que usar la presión exacta indicada por el fabricante en todos los neumáticos, que todos anden igual. Ángel me pregunta seguridad, me pregunta o me está haciendo una afirmación Ángel, donde dice seguridad activa. Seguridad totalmente activa, Ángel, totalmente activa. Recordemos lo que dije al principio. Seguridad activa es la que mueva el vehículo, para que el auto se pueda desplazar con seguridad. Los neumáticos son elementos de seguridad totalmente activos. Me comenta Bélgica, profe, cuando uno tiene que dar el práctico, ¿hay que mostrar las partes del motor? No, para nada. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Hasta el momento, no. En ninguna, o sea, con suerte tienen tiempo para hacerte la vuelta. No creo que estén pidiendo que haga un chequeo del vehículo. Usted tiene que revisar, obviamente, cuando se suba al vehículo, todo lo que es la acomodación de los mandos, asientos, espejos, quitar el freno de estacionamiento, mirar el tablero de instrumento, abre contacto, mira el tablero de instrumento, arranca el motor, vuelve a mirar el tablero de instrumento y todo eso. Ya, me comenta Génesis, también sale en el examen según la presión alta o baja, donde se desgasta el neumático. Por supuesto que sí. Muy buena pregunta, Génesis. Justo iba a comentar aquello mismo. Una presión demasiado alta, o sea, mucho aire en el neumático, se le va a desgastar más en la parte central. ¿Dónde se desgasta el neumático? Es una pregunta de examen, sí. Se desgasta más ahí. ¿Ya? Una presión demasiado baja, o sea, neumático con poco aire, se desgasta más en los extremos. ¿Ya? Ahí donde estoy marcando. ¿Ok? Entonces, esa presión en aire inadecuada no solamente es perjudicial para conducir, para mover el auto, no solo afecta la estabilidad y da menos seguridad, también deteriora el neumático de una mala manera. Ya, Elisa me dice, ¿por qué el cinturón de seguridad aparece como activo y pasivo? No, debería ser solamente pasivo, Elizabeth. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Ya? Y justamente hasta aquí quedamos con la parte técnica del vehículo y ahora pasemos a hablar de la seguridad pasiva del vehículo. Vamos a lo que es seguridad pasiva, este tema es más cortito. Explicamos, ya lo había comentado un poquito al principio, pero volvemos a explicar rápidamente a qué se refiere el libro del nuevo conductor con seguridad pasiva, o secundaria también se llama. Son todos aquellos elementos que están para proteger. Hay algunos elementos que son activos y pasivos, sí, hay algunos, pero el cinturón de seguridad no es activo y pasivo. A ver, podría ser activo porque hay algunos estudios que no están 100% confirmados que dicen que el cinturón de seguridad proporciona mayor comodidad. Ahí podría ser activo y brindan mejor control del vehículo, según algunos estudios. Ahora que estén 100% confirmados, pero también lo dice el libro del nuevo conductor, sí. Dice, algunos estudios dicen que el cinturón de seguridad proporciona un mayor control del vehículo y más comodidad para el conductor. Sí, podría ser, ¿ya? Pero su función es base a 100% pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque su función se hace necesaria una vez que ocurrió el accidente. ¿Para qué? Para mantenerlo sujeto al asiento. Esa es su principal función, ¿ya? Entonces podemos decir que es pasivo. Sí hay elementos que son pasivos y activos, como la cabina. La cabina es activa y pasiva. ¿Por qué? Activa, ¿por qué? Porque nos mantiene protegidos de las inclemencias del tiempo para que podamos conducir con seguridad, del viento, la lluvia y todo eso. ¿Ya? Los vidrios de la cabina permiten que usted pueda ver a través de ellos, eso es activo para la seguridad. Pero si llegamos a tener un siniestro, un accidente, ¿ya? Los vidrios no se van a astillar, entonces no nos van a dañar. El techo del auto debe tener cierta resistencia al volcamiento, que no se hunda, que no se aplaste con facilidad, para que no nos dañe. Entonces, ese sentido es pasivo, nos protege. Nos protege y también nos da seguridad cuando circulamos. En la cabina es activo y pasivo. ¿Ok? Ya, entonces, como resumen, hay elementos que son netamente activos, hay otros que son netamente pasivos, y hay algunos que combinan ambas seguridades, que son activos y pasivos, como la cabina del vehículo. ¿Ok? Hablemos de los pasivos principalmente ahora.
El cinturón de seguridad es uno de los más importantes, ¿ya? Su uso es obligatorio en Chile en todos los asientos del vehículo. El responsable de que se use es el conductor. Debe ser colocado de correcta manera. Esto es de hombro a cadera. Nunca coloque ningún elemento entre su cuerpo y el cinturón. El cinturón debe andar bien tensado. No apretado, pero bien tensado y no torcido. ¿De acuerdo? Ya. Me comenta Génesis, seguridad activa, lo externo del vehículo y pasivo, lo interno que ayude a prevenir. No tan así, Génesis. No tan así. No tan así como externo. Sí, se parece un poquito, pero no es categóricamente así, Génesis. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos externos tú lo activas desde el interior. Por ejemplo, las luces las enciendes desde adentro. Y las luces son 100% activas. Si hay un accidente, las luces no te protegen de nada. Son solamente activas. ¿Para qué? Para que tengas seguridad, para que puedas ver y para que te puedan ver a ti. Activa, previene. No se olviden que siempre la seguridad activa previene que ojalá no ocurra el accidente. Ejemplos de seguridad activa: luces, neumáticos, dirección, suspensión, frenos, forma del vehículo, aerodinámica, puntos de equilibrio, transmisión del vehículo que transmite el movimiento, sistema de rodado, etcétera, ejes, todo eso es activo para que el auto se mueva con seguridad, está diseñado, está pensado para que ojalá no ocurra el accidente. La industria automotriz con los años cada vez evoluciona más. Se supone fabricando vehículos cada vez más seguros que minimicen el accidente. Hoy en día incluso hay vehículos con radares, o sea, que minimicen las probabilidades de que surjan accidentes. Hoy en día incluso hay vehículos hasta con radares que te avisan cuando hay un elemento cercano. Las cámaras de seguridad en algunos vehículos también vinieron a implementar más eso, ¿ya? Entonces eso es activo, evitar que ojalá no ocurra accidente. Ahora vamos a lo pasivo. Como dice ahí, voy a leer lo que acabo de enmarcar. Dice, es la seguridad diseñada para minimizar los posibles daños que sufran los ocupantes una vez ha sucedido una colisión, dice. No solamente una colisión, puede ser también una volcadura, cualquier tipo de siniestro, de accidente, ¿ok? Una vez que ha ocurrido el accidente, el auto, el vehículo debe tener ciertos elementos que nos protejan para que ojalá suframos los menores daños posibles. Todos los autos no son iguales. Hay algunos que tienen mayor seguridad pasiva, otros menor. Hay diferentes calidades, obviamente, mayores estándares, pero hay una media que se exige. En Chile también el Ministerio de Transporte exige, ¿cierto?, que los vehículos que sean comercializados dentro del país cumplan con una norma mínima de seguridad pasiva y activa. Cuando usted va a la revisión técnica, también le revisan ahí que estos sistemas funcionen dentro de un estándar que ellos tienen. ¿Ok? Ya, entonces, el cinturón de seguridad es uno de los más conocidos de seguridad pasiva. También, ¿qué más tenemos? A ver, acá dice en esta misma presentación, el airbag, los que lo tienen, sí, seguridad pasiva, ¿ya? Nos protege. ¿Debe ser bien ocupado? Sí, obviamente. El airbag va en conjunto, o sea, mejor dicho, funciona en conjunto con el cinturón de seguridad. La carrocería es activo y pasivo, sí, las dos seguridades, ¿de acuerdo? Porque activo, ¿por qué? Porque tiene una forma, diseño y todo lo demás que me permite conducir el vehículo con seguridad. Los vidrios igual deben permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior. Acá tenemos los vidrios. Las lunas, dice, son los vidrios. En otros países le dicen lunas. Acá en Chile le llamamos luneta al vidrio trasero y parabrisas al delantero. Laterales a los vidrios de los costados. ¿Ya? Ok, los vidrios son vidrios de seguridad. No son igual que las casas. Los vidrios de los autos llevan una lámina. En caso de quebrarse, no se deben astillar. No se astillan para que no nos produzcan daño. Se fragmentan, pero no se astillan. ¿Ok? Así son los vidrios de todos los vehículos hoy en día. ¿Ya? Veamos más elementos de seguridad pasiva que nos protegen. Por eso yo aquí había puesto la palabra proteger. No se olviden. La seguridad pasiva o secundaria nos protege una vez que ya ocurrió el accidente. Acá nuevamente tenemos, ¿cierto? Ahí, no puedo mover la ventana de chat. Ahí sí. El airbag, tenemos, ¿cierto?, en conjunto con el cinturón de seguridad, porque así está diseñado el airbag, para que trabaje en conjunto con el cinturón de seguridad. ¿Ya? Dicen que puede minimizar o puede reducir la probabilidad de lesiones graves hasta en un 20%. ¿Ya? El airbag por sí solo, sin el cinturón, no cumple una buena función de seguridad. ¿Ok? Debe estar, ¿cierto?, el cinturón abrochado, actúan en conjunto. Es lo que dice acá abajito. ¿Ok? Veamos más elementos de seguridad pasiva. Uno muy importante, el apoyacabezas.
que igual muchas veces no reparan en él. Es sumamente importante el apoyacabeza. Nos protege de una lesión cervical, ¿ya? En caso de algún movimiento brusco, algún siniestro, lesión cervical, ¿ok? Es necesario que el apoyacabeza vaya bien ajustado a la altura necesaria, que es aproximadamente la altura de los ojos, y no muy separado o alejado de nuestra cabecita. Lo más separado que puede ir, unos 4 centímetros. Pregunta de examen esa, ¿ok? Muy bien, estimados. Ahí hemos visto algunos de los principales sistemas de seguridad pasiva y principalmente la diferencia entre lo que es la seguridad activa y pasiva del vehículo, ¿ya? Pasamos al último tema para el día de hoy. Leyes físicas presentes en el transporte que nos afectan, ¿ya? ¿Hay varias leyes físicas que nos afectan? Por supuesto que hay varias, ¿ya? Por ejemplo, la que más conocemos nosotros, la fuerza centrífuga. Empecemos con esta primero. La fuerza centrífuga, ¿ya? Es la que tiende a sacar el vehículo fuera de la vía cuando se toman curvas o cuando se hacen virajes, ¿ya? La fuerza centrífuga nos tiende a sacar para afuera, hacia el lado contrario. Ese es el problema de la fuerza centrífuga. ¿Pero por qué ocurre eso? Eso ocurre por el radio de la curva, pero principalmente también por la velocidad que aplicamos. Y aquí la fuerza centrífuga entra en conjunto con la energía cinética. ¿Ok? Por exceso de velocidad. Muy bien, Tamara. Por energía cinética. Cuando hablemos de energía cinética, esta pregunta igual la hacen en examen. ¿Alguien sabe lo que es la energía cinética? Bueno, ahí está anotado en todo caso. ¿Con qué podemos asimilar la energía cinética? Con la velocidad. La energía cinética con la velocidad, ¿ya? A mayor velocidad, mayor energía cinética, ¿ok? El problema de la energía cinética es la energía del movimiento, en el fondo. El problema de la energía cinética, ¿saben cuál es? Que cuando, miren, veamos esta caricatura que está ahí, está como caricatura, ¿eh? Pero el mensaje que entrega es bastante potente. La idea que nos está entregando esta caricatura que está acá, que estoy enmarcando. El problema de la energía cinética es que cuando un móvil para violentamente por algún evento, por algún siniestro, la carga, los elementos transportados, los pasajeros siguen viajando. Ese es el problema de la energía cinética, ¿cierto? Que los elementos transportados siguen viajando. ¿Por qué? Porque adquirieron la misma energía cinética del móvil que lo transportaba. Ahí nos damos cuenta que el uso de los cinturones de seguridad es vital. A mayor velocidad, mayor es este efecto, porque mayor es la carga de energía cinética. ¿De acuerdo? Elisa me pregunta cómo se llama la fuerza por cuando pasas por al lado de un camión y como que te chupa, al igual que el tren. Bueno, la succión sería simplemente, ¿cierto? Sería porque se forma un vacío ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y esto tiene que ver con el viento y la velocidad igual. Sí. Más que nada está presente el viento. Yo sé por qué tú me haces esa pregunta, Elizabeth, porque tú vives en una zona, en una región donde hay mucho viento. Fíjate que ese efecto no es tan fuerte, cuando estás en un lugar donde no hay tanto viento. Acá tiene que ver mucho el viento en el momento, que es una condición climática, ¿ya? Ese efecto está ligado más que nada a una condición climática. Obviamente que se aumenta con la velocidad, sí, porque a mayor viento hay que bajar la velocidad, obviamente. La velocidad entonces aumenta ese efecto, sí, ¿ya? Claro, que te tienden como a chupar, ¿cierto? O caso contrario, también te tienden como a sacar para afuera, también. Ya, sigamos entonces. Acá tenemos entonces la energía cinética, ¿cierto? Que complica bastante la conducción. A mayor velocidad, mayor es este efecto, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Cuando aumentamos la velocidad tenemos que ser conscientes del riesgo. Ante cualquier siniestro, cualquier accidente, ¿cierto? Mayor la fuerza de impacto, en todos los sentidos. La carga tiende a ser arrojada fuera del vehículo. Incluso cualquier elemento que usted lleve en el interior del vehículo, un teléfono celular, por ejemplo, ¿ya? Un paraguas, no sé, cualquier elemento, puede convertirse en un elemento suelto, que anden sueltos dentro del vehículo. En caso de siniestro, en caso de un impacto, como el que vemos acá en la caricatura o algo similar a esto, ¿ya? Estos elementos que van sueltos dentro del vehículo se pueden convertir en un proyectil dentro del vehículo.
que pueden golpear mortalmente a los ocupantes. Entonces el consejo es también, cuidado con llevar elementos sueltos dentro del vehículo, elementos de peso dentro del vehículo. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Ya, otra fuerza importante, otra energía importante que teníamos en las leyes físicas que afectan al transporte es la fuerza de gravedad. ¿Ya? En las pendientes, obviamente que nos va a afectar, principalmente en bajada. Y esto también tiene que ver con el peso del vehículo. Vehículos de mayor envergadura y mayor peso se ven más afectados por la fuerza de gravedad en pendientes. ¿Ya? De ahí entonces la necesidad de que el conductor sepa controlar su vehículo en el pendiente abajo, ¿cierto? Trabajando de buena manera el sistema de freno y también los cambios que va a seleccionar. ¿Ok? Dice aquí una notita al lado, a veces es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Por supuesto, cuando usted baja pendientes, no solamente se fía de los frenos, también el cambio que usted lleva puesto le ayuda a retener el vehículo. ¿Ok? Antiguamente, bueno, hoy día todavía lo hacen, ¿eh? Muchos conductores en los vehículos de carburador, cuando tomaban una pendiente, dejaban la palanca de cambio en neutro para economizar combustible. Y se puede decir que sí se economizaba un poco, pero el riesgo no valía la pena, porque es muy peligroso. Hoy en día, con los vehículos de inyección electrónica, no se economiza nada, al contrario, se gasta más. Si usted deja la palanca de cambio en neutro y va bajando una cuesta, no va a economizar nada, va a gastar más, porque el computador malinterpreta esa acción. ¿Ok? Aparte entonces que es un tremendo riesgo desenganchar el vehículo. Eso es desenganchar el vehículo. Para alguien que no sabía, ¿qué es desenganchar el vehículo? Dejar la palanca de cambio en neutro mientras el vehículo va rodando. Muy perjudicial. Usted deje en neutro solamente cuando ya se haya detenido, una vez que ya pare, donde sea que pare, ahí deje en neutro. Cuando vaya en movimiento, no saque el cambio, lleve siempre el cambio adecuado. Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Ahí Ángel me comenta, aumenta el doble la velocidad. Sí, me faltó comentar esa partecita, vuelvo un poquito atrás. Sí. Acá es importante recordar, porque es una pregunta de examen, que la energía cinética aumenta al cuadrado de la velocidad. O sea, si usted duplica su velocidad, ¿cierto? Si usted iba a 30 y aumentó a 60 kilómetros por hora, la energía cinética aumenta 4 veces. No se olvide, aumenta 4 veces. Y la distancia de frenado también aumenta 4 veces, porque es equivalente a la energía cinética. Muy bien, vamos a dar justamente ahora, para ir terminando el tema del día de hoy, de esto, que es un tema que a mucho igual complica, lo que es distancia de reacción, frenado y detención total. ¿Ya? Un tema que hay que tener súper en cuenta igual usted como conductor, futuro conductor, debe tener súper en cuenta que parar un vehículo conlleva tiempo, por la velocidad que desarrolla el vehículo. A mayor velocidad, mayor tiempo y distancia para poder detener un vehículo. Mayor energía cinética, ya sabemos. Si usted va a 30, si usted va a 100, no es lo mismo que ir a 30. Si va a 100 kilómetros por hora, necesita mucho espacio. En solo reaccionar, ya cubrió una gran cantidad de metros. Si usted va a 100 kilómetros por hora, en solo reaccionar, en un segundo usted ya cubre como 30 metros. En un segundo, como 30 metros. O sea, voy conduciendo a 100 kilómetros por hora. De pronto, no sé, veo que más adelante hay un accidente, por dar un ejemplo. Pasa un segundo, mientras miro ese accidente y suelto mi acelerador para llevar mi pie al freno, ya pasó un segundo. ¿Cuánto avancé si yo iba a 100 kilómetros por hora? Aproximadamente 30 metros. En ese segundo. Sí. ¿Cómo se calcula eso? Enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Entonces hablemos de la reacción primero, justamente. ¿Qué cosa es reaccionar? Reaccionar es percatarse de una situación, advertir una situación y ir a la acción, ¿ya? Hacer algo. Eso es reaccionar. Por ejemplo, un peligro, ya usted va conduciendo y de pronto, veamos este ejemplo acá, se le atravesó un peatón. Se le atravesó un peatón corriendo. Te vio al peatón, ¿cierto? Rápidamente, supongamos que ya tiene cierta experiencia, el conductor promedio, ¿cierto? Debería reaccionar como mínimo en un segundo, ojalá menos, ¿ya? Entonces, ese conductor vio al peatón, desde que soltó el acelerador y llevó su pie al freno, esa fue su reacción. Todavía no ha parado, todavía no hablamos de parar, solamente de soltar el acelerador y atinar a llevar el pie al freno, ¿ya? En ese lapso de tiempo, el auto sigue corriendo igual,
a la misma velocidad. En ese lapso no debió demorar más de un segundo. ¿Cuánto avanzó en ese segundo? Bueno, hay una fórmula que dice que se debe multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. El ejemplo que yo estaba dando recién era si usted va a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Supongamos 100 kilómetros por hora. En este caso puede ser las dos primeras cifras. Multiplicamos por 3. Por 3. 10 por 3, 30. O sea que avanzó 30 metros en un segundo. Si usted va a 90 kilómetros por hora, lo mismo. Multiplica la primera cifra de velocidad por 3. 9 por 3, 27. 27 metros en un segundo. Eso es lo que usted recorre aproximadamente, aprox. Si usted tiene una reacción dentro de lo normal, dentro del conductor promedio, que no debe superar el segundo, como dice ahí, ¿ok? Ya, hagamos un ejercicio más completo ahora. Veamos. Veamos. Comencemos con la reacción. Supongamos que este conductor de acá va a unos 90 kilómetros por hora, por la carretera. Va a 90, voy a colocar acá, 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Y de pronto, más adelante, ve una vaquita que se atraviesa, va por una carretera y se atraviesa un animal en la vía, ¿cierto? El conductor, ¿qué hace? Abre los ojitos, se asusta. Supongamos que tiene una experiencia promedio. Abre los ojitos, se asusta y suelta el acelerador. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo, perfecto, ya bien, está dentro del promedio. ¿Cuánto avanzó en ese segundo? Bueno, como ya había dicho, multiplicamos la primera cifra de la velocidad, que sería 9. 9 por 3, ay, perdón si el número no me sale muy estético, estoy acá a puro pulso, 9 por 3, 27, ya avanzó unos 27. ¿27 qué? 27 metros, ¿ya? Eso fue lo que avanzó, unos 27 metros. Gracias, Carmencita. Ok, aquí tenemos la distancia de reacción. Acabamos de sacar eso. Solamente mientras reaccionó. Eso es distancia de reacción. Todavía no ha parado. No ha parado. Ni siquiera ha bajado la velocidad. Todavía nada. Solamente reaccionó para intentar bajar la velocidad. Ahora, después que reaccionó, su pie llegó al freno. Su pie acá llegó al freno. A partir de este punto vamos a empezar a hablar entonces de la distancia de frenado. A partir de este punto empezamos a hablar de la distancia de frenado. ¿Cuál es la distancia de frenado? La distancia que recorre su vehículo desde que usted presiona el freno hasta que logra detener su vehículo. Eso se conoce como distancia de frenado. ¿De acuerdo? Ya, esto depende, sí, de otros factores externos, de cómo estén los neumáticos, de cómo esté la calzada, de cómo están los frenos y todo eso. Supongamos que son condiciones normales. Calzada seca, neumáticos buenos, normales, frenos buenos. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Desde que el conductor presionó el pedal de freno hasta que paró totalmente, ¿ya? Es lo que recorrió en distancia de frenado. ¿Cómo se calcula? Bueno, también tomamos la primera cifra de la velocidad, que en este caso es 9, pero esta vez la multiplicamos por 5. Esa es la fórmula. 9 por 5, ¿cuánto nos da, estimado? 9 por 5 nos da 45. ¿45 qué? Metros. 45 metros. Acabo de sacar la distancia de frenado a 90 kilómetros por hora. Aproximadamente, porque no es exacto, son unos 45 metros. ¿Ya? Me dice Génesis, aquí es donde solo sirve por 5. Sí. ¿Ya? Perfecto. No Bélgica. Bélgica, tú, perdona que te corrija, querida Bélgica, para que no nos confundamos. Querida Bélgica, tú me acabas de poner 45 metros distancia de tensión total. No, esa no es la distancia de tensión total, querida Bélgica. La que acabamos de sacar es solamente la distancia de frenado. 45 metros distancia de frenado. ¿De acuerdo? Atentos. Ahora yo quiero que sumemos la distancia de reacción más la distancia de frenado. Sumémosla. 27 más 45. ¿Cuánto nos dio? Pongamos acá al lado igual. 72 metros. Nos dio, perdón si mi número no sale muy bonito, ya, porque estoy a puro pulso, ahí sí. 72 metros. Eso nos acaba de dar. Esa sería entonces mi distancia de detención total.
Ya, que ahí la tienen. ¿Ok, Bélgica? Perlita ahí también me acaba de poner 72 metros. Claro, 72 metros sería mi distancia de tensión total. O sea, desde el momento que ese conductor se percató de la vaquita hasta que logró frenar totalmente su vehículo, si iba a 90 kilómetros por hora, avanzó aproximadamente, porque no es exacto, pueden ser 70, 72, 75, pero está dentro de ese rango más o menos. Metros. Eso avanzó. Eso se llama distancia de tensión total. Y de esto también deducimos que la distancia de tensión total es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Se entendió? ¿Todos fueron entendiendo? ¿Todos fueron entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya, pronto se viene el examen. Ok. Se viene el examen. Pero antes de terminar acá, una última cosita. Y al recordar estas variantes de las leyes de la física, variantes de las leyes de la física, al doble de velocidad, no se olviden de esto, la distancia de reacción también se dobla, aumenta 2 veces, solamente 2 veces, pero la distancia de frenado aumenta 4 veces y la energía cinética aumenta 4 veces, eso yo lo había dicho. La energía cinética se cuadruplica, la distancia de frenado se cuadruplica y la distancia de reacción solo se duplica. Acuérdense de esas variables. Dicho eso, estimados, vamos rápidamente a nuestra batalla de preguntas, porque ahora sí hemos terminado el tema del día de hoy. Ya. Y como siempre, terminamos con un pequeño test de 10 preguntas para ver cómo estamos y qué es lo que recordamos. Y dice así la primera pregunta, justamente ahora lo que estamos viendo. Leamos. Si un automóvil es conducido a 90 km por hora sobre un asfalto seco, la distancia de reacción es de 30 metros y la frenada de 45 metros. Aproximadamente en este caso, la distancia de tensión mínima es, ¿cuánto sería? Unos 75 metros. Muy bien. Casi el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Pero como esto no es exacto, esto es variable, ¿cierto? Es variable. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Número 2. ¿Qué nos dice? Si se enciende la luz del cinturón de seguridad, ¿qué indica? Panel de instrumentos, y se enciende esa lucecita. En no todos los autos, pero hoy en día en la gran mayoría de autos se enciende. ¿Qué significa? A, que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad. B, que los ocupantes están usando el cinturón de seguridad. C, que el cinturón de seguridad se encuentra dañado. Que alguien o algunos no se han puesto el cinturón de seguridad. Y usted, si va de conductor, debe pedírselo, porque la responsabilidad en vehículos particulares es de usted como conductor. ¿Ya? Siguiente pregunta. Número 3, dice. Alternativa a la correcta. Sí, ahí está marcada. Dice la número 3, una baja presión de aire en los neumáticos delanteros, ¿qué puede producir si tienen poco aire en mi neumático delantero? Alternativa A, hace sentir la dirección más pesada. B, hace que el vehículo tienda a ir más recto y no tuerza. C, mejora el rendimiento de combustible. Y D, hace sentir la dirección más liviana. Si tienen poco aire en mi neumático delantero, va a costar más girar la dirección porque hay mayor superficie de contacto. Entonces la dirección va a quedar más pesada. Muy bien, alternativa a la correcta. Pregunta 4. Los neumáticos que tengan, perdón, los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de ruedas desgastadas, y aquí vemos una que casi desapareció, acá ya no hay ni siquiera 1,6 milímetros, ¿se dan cuenta? Ya se borró los surcos de la banda de rodamiento. Dice la A que podrán circular solo de noche, la B no podrán circular y la C podrán circular solo en días despejados. Simplemente no pueden circular. Esa es una infracción y es sumamente peligroso. Se pierde mucha capacidad o casi toda la capacidad de adherencia. Su vehículo se transforma en un trineo cuando usted frena. Y está húmeda la calzada, es un verdadero trineo que se va. Pregunta 5 dice, algunas de las causas que provocan la desalineación del vehículo son. ¿Qué significa desalineación? Que la dirección, ¿cierto?, tienda a quedar media inestable. Que usted cuando cree que va derecho, el auto se va por un lado. O cierto, usted tiene que llevar la dirección media torcida para que el auto vaya derecho. Eso es que esté desalineado. ¿Eso por qué se puede producir? A, al caer al hoyo. B, al sobrecargar el vehículo. C, todas las mencionadas. D, al tocar el borde de la suela constantemente. Todas las mencionadas. Todos estos golpecitos, los alumnos tienden a golpear mucho la solera a veces, van desalineando el tren delantero, la dirección. Alternativa C, la correcta. Bien. 6.
Con pruebas de frenado, ¿podemos eliminar la humedad de los tambores de freno? Las pruebas de frenado, ¿qué significa? Presionar el pedal de freno varias veces para corroborar cómo están nuestros frenos, si están muy blandos, llegando a fondo, o están con una buena densidad. Y al mismo tiempo, eso produce una fricción que cuando usted pasa por agua, ayuda a que se sequen los sistemas de freno. Por ejemplo, este freno de disco. Freno de disco. Si usted presiona el pedal de freno, la pastillita que está acá dentro, esta cosa roja que se ve, este es el caliper. El caliper. Acá adentro hay una especie de placa que se llaman pastillas. Cuando usted frena esa pastilla, gracias a un cilindro que con presión del líquido de freno, ese cilindro hace que se mueva la pastilla, que se apegue al disco que está girando. Ese disco está girando, entonces se apega ahí y hace que se frene. ¿De acuerdo? Si usted presiona despacito, va a rozar, y si están mojados los frenos, se van a secar. Gracias a eso, esto es verdadero. Cuando usted pase por una zona negada, así usted seca su freno, haciendo presión repetida al freno suavemente. Pregunta 7. Nuevamente tenemos lo mismo, miren, ¿se dan cuenta? El disco de freno y la pastilla, también sistema de freno. Hay dos sistemas de freno que son los más conocidos. El de disco, que sería este, y el de tambor. No sé si está acá, no está acá. Ya, pero este es de disco, ¿ok? Que es frenado gracias a estas plaquitas llamadas pastillas. ¿Y esa que la pastilla? Esa es una pastilla, ¿se dan cuenta? Esa hay que cambiarla cuando se va a un desgaste excesivo. ¿Quién lo indica eso? El fabricante, que lo revisa, mecánico certificado. Dice que los frenos rocen puede deberse a falta de líquido de freno, B, mala regulación de balato pastilla, C, mala regulación de pedal de freno. Puede ser que estas pastillas quedaron muy ajustadas, quedaron rozando, ¿ya? Y eso también hace que se caliente la rueda. Mala regulación, el mecánico debe revisarla. Ahí está. Pregunta 8. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? A, luces altas, B, luces de binera, C, freno de mano puesto, y D, intermitente advertencia de peligro. Importante lo que le decía adelante, conocer todos los elementos, accesorios de funcionamiento, luces del vehículo y los iconos que se reflejan en el tablero. No para todos los vehículos son iguales, algunas cosas cambian, pero hay que intrusiar un poquito y hacer pruebas, ¿cierto? Y saber reconocerlos. Alternativa de la correcta. Pregunta 9 dice, una frenada de emergencia puede ser motivada por una reducción brusca de la velocidad del vehículo que lo antecede, claro, porque el delante está parando muy brusco, o por la presencia de un peatón que cruza la vía imprudentemente. La técnica de frenado, si tu vehículo posee ABS, sería... A ver, antes de responder las alternativas, les comento que los sistemas de frenos ABS es un sistema sofisticado que hoy en día muchos vehículos lo traen, muchos vehículos. ¿Y cuál es su función? Regular que ninguna rueda se frene más que otra, sino que todas frenen parejito, que ninguna se bloquee más que la otra. Esto actúa a través de sensores, y cuando el sensor detecta que una rueda está girando más que la otra, o una está frenando más que la otra, las equipara. ¿Para qué? Para que el vehículo tenga una buena estabilidad de frenado, y que usted pueda maniobrar al mismo tiempo. En el freno ABS, no es necesario bombear el pedal de freno como en el freno convencional. En el freno convencional, cuando uno siente que el auto se le va a atravesar, es porque una rueda frenó o se bloqueó más que otra, y ahí uno tiende a soltar y volver a frenar. En el freno ABS no. En el freno ABS usted frena y mantiene la presión del freno. Y el sistema solo regula que el frenado sea parejo y efectivo. Eso es lo bueno del ABS. Dicho eso, ustedes me marcaron la B, que dice, debe pisar con energía el pedal de freno manteniendo la máxima presión hasta el final. Sí, eso en una emergencia es la forma correcta. La única desventaja del freno ABS, la única que tiene, es que puede alargar un poco más la distancia de frenado en relación a un freno convencional. ¿Por qué? Porque lo hace el sistema en automático. Última pregunta, estimados, dice, ¿qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabeza? Ese donde va a cachar nuestra nuca. ¿Qué referencia tomamos en cuenta? A, el tamaño del asiento. B, la comodidad del conductor. C, la altura del nivel de los ojos. Que la presión se sienta acá atrás en la cabecita, en la nuquita, ahí donde nos pegan, ya, a la altura del nivel de los ojos. Ahí está. Muy bien, estimados. Alternativa será correcta. Hemos finalizado la batalla de preguntas y están las 10 respuestas buenas. Espero que le haya servido esta clase. Les doy las gracias por su participación.
Nos estamos despidiendo de Práctica Test. Esta clase es un poco larga, pero espero que haya sido grata para ustedes, que sea de mucho provecho y que les sirva en todo este proceso de estudio, estimados. Gracias por su perseverancia, por toda su atención prestada. Gracias, María. Gracias, Rosita, Natalia y todos los que se van despidiendo. Saludos, que tengan una bonita tarde, ¿ah? Muy didáctica, dice Génesis. Qué bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Mañana no se olviden, los dejo cordialmente invitados, los que quieran participar, a hacer test en vivo. A las 10 de la mañana estamos con un test en vivo acá para que usted practique. Ya voy a leer algunos comentarios ahí que me dice Mónica, muchas gracias, justamente el capítulo de deficiencia en mi deber ahora lista. Este capítulo tenía un poquito de debilidad, ya, ok, qué bueno. Muchas gracias, profe, me dice, que todos tengan un buen día, gracias, ok, muchas gracias a todos, muy bien, Julito. Nos despedimos, cerramos sesión. No se olviden recomendar a Práctica Test, la mejor página de aprendizaje digital para apoyar su material de estudio, ¿cierto? Y todo este proceso para la obtención de licencia de conducir. Ahora sí, desde Práctica Test nos despedimos, que tengan una bonita tarde. Chau, chau.